Naruto a través de las estrellas 101, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. En medio del incesante ajetreo que era Coruscant, una nave Nubian 327J cruzó la monótona rutina de todos los otros transportes, dirigiéndose hacia una lanzadera en particular que yacía reparada para recibir a la notable personalidad que llevaba a bordo, y que era ansiosamente esperada mientras la nave aterrizaba casi sin emitir sonido y su rampa se abría para dejar paso a la ahora senadora de Naboo. Debido al frío aires en los suburbios de Coruscant, la senadora vestía un largo abrigo de terciopelo negro que cubría por completo sus ropajes, entallado a su esbelta figura, largo hasta los tobillos y con mangas ceñidas hasta los codos donde se tornaban acampanadas, con cuello en V forrado en piel y un tocado de tipo torre forrado en seda gris oscuro con bordados plateados y largo velo, con sus largos rizos rosados cayendo sobre su hombro y tras su espalda, haciendo resaltar un par de finos pendientes de diamante en forma ovalada. Puede que ya no fuera reina, pero era difícil pensar que no lo era, acompañada por el jefe de seguridad de la reina Conan, el ahora capitán Gaara Sabaku, así como por un séquito de guardias y dos doncellas. Pablin y Matsuri, que habían sido parte de las candidatas al trono nubiano hacía ya tantos años y que ahora no dudaban en estar a su servicio y asistirla en todo, compartiendo una vieja amistad. Sujetándose la falda del vestido para no tropezar, el rostro de Sakura fue adornado por una inmediata sonrisa al ver el rostro familiar que estaba esperándola. Me alegra verla nuevamente, senadora, saludó al maestro Onoki con una sonrisa. Maestro Onoki correspondió a Sakura, inclinando respetuosamente la cabeza ante el maestro Jedi. Habían pasado 8 años desde la última vez que la ahora senadora de Naboo había visto al gran maestro Jedi, que podría haber sido su mentor si se hubiera unido a la orden siendo solo una niña ya quien guardaba un profundo respeto por su inmensa bondad, ecuanimidad y generosidad para con otros, de ahí que lo reverenciara como solo haría con su soberana la reina Conan, pero tras dejar pasar un instante y rodeado de la mirada de personas de su entera confianza, la Aruno cruzó los pasos de distancia que los separaban y se arrodilló ante el maestro Jedi, envolviendo sus brazos alrededor de él en un afectuoso abrazo. El último en bajar de la nave, atento a todo, fue Naruto, quien vestía un uniforme impoluto hecho de cuero y seda azul oscuro, conformado por una chaqueta de cuello alto y cerrado por 5 botones de plata, con bordados plateados casi opacos, hombreras de cuero negro, cortas mangas hasta los codos debajo las mangas ceñidas de una camisa azul grisáceo, ceñida a su cuerpo por un fajín negro con un broche que representaba el emblema de Naboo y continuaba en una larga caída hasta las rodillas, pantalones azul oscuro y botas de cuero negro. El Uzumaki parece ligeramente ante el afectuoso intercambio entre su amiga y senadora con el maestro Onoki. Para Sakura había sido difícil todos estos años separada de los amigos pasar que había hecho en Coruscant hace casi una década, por lo que este regreso a la capital política era bien recibido, por todos. Confieso que no esperaba este recibimiento, pero es más bienvenido que ningún otro, apreció Sakura sin hacer desaparecer su sonrisa e irguiéndose lentamente del suelo. Lo extrañé mucho, declaró sinceramente y sin poder contenerse. Cuando me dijeron que había sido elegida senadora, tenía que venir, y felicitarla personalmente, correspondió Onoki, conmovido por su aprecio hacia él. Felicidades, sostuvo, sabiendo que en ella tenía a una sincera y única amiga. Muchas gracias, agradeció la Aruno. Espero de todo corazón poder marcar una diferencia estando aquí, y espero poder contar con el apoyo de los Jedi en mis decisiones. Puede que no fuera Jedi, pero sí compartía su camino y preceptos. Lo tendrá, eso simboliza mi presencia, garantizó el maestro Jedi, sin titubeos. Hoy en día, son pocos los políticos en quienes podemos confiar, por no decir ninguno. La senadora se acercó al escucharlo, compartiendo su opinión. Los Jedi y el Senado son dos mundos separados, pero que no tienen por qué enfrentarse. Ambos mundos debían velar por el bien de la República, y no podían distanciarse entre sí. Pienso igual, acercándose a Sakura, profundamente honrada porque él la considerase tanto. Por ello vengo con una agenda de propuestas para el Senado, evitando todo conflicto con los separatistas. El diálogo ha de mantenerse, la guerra no era su camino ni el de los Jedi. La fuerza sabe que los Jedi no queremos una guerra, aseveró Onoki, hablando en nombre de todo el Consejo y la Orden Jedi. Ni mi mundo, ni yo, respaldó la Aruno tanto sincera como diplomáticamente. Tengo el presentimiento de que lo pasaremos muy bien, vaticinó con mofa.
Habitualmente sereno, estoico e imperturbable para todos quienes lo vieran, el gran maestro Jedi rió por lo bajo, una acción que muy pocas veces se veía de él, pero poder ver a una persona tan agradable y amena de Tártara como lo era Sakura Haruno, antes reina y ahora senadora de Naboo, era algo que conseguía alegrar a cualquiera y más a él, confiaba a ciegas de que ella traería nuevos aires a la tensa política y lo más importante, defendería la paz por encima de cualquier otra cosa, que es lo mismo que buscaban los Jedi, porque nadie quería librar una guerra con los separatistas. Más feliz de lo que se había sentido en mucho tiempo, Sakura se mordió el labio inferior para no estallar en carcajadas, lo que replicaron sus doncellas Pablin y Matsuri que la conocían tan bien, así como su pasado en cuanto a los Jedi se refería, aunque quizás no tan bien como Naruto que aprovechó la ocasión para situarse a la diestra de la Haruno, como su mano derecha y el principal encargado de su seguridad, así como su amigo. Y hablando de amigos y Sakura no pudo evitar que su corazón latiera aún más rápido ante la sola idea de volver a ver a Sasuke, todos estos años separados y solo pudiendo permanecer en contacto por mensajes o cartas había hecho que el anhelo de volver a ver su apenas si pudiera ser contenido, como los extraños sentimientos que tenía y que sobrepasaban el cariño que dos amigos deberían de tener, pero que ella no sobrepasaría, porque no era posible que hubiera algo más. Ella era una senadora y él un Jedi. Sabiendo bien a dónde se dirigía, habiendo estado en el Senado con anterioridad, Sakura permaneció la frente en alto mientras las puertas de la oficina del canciller Danzo Shimura se abrían a su paso, acompañado por un reducido séquito de guardias, Naruto y sus doncellas, manteniéndose estoica e imperturbable cuando el rostro de su antes embajador quedó a su vista, sentado delante de su escritorio como canciller, no le había inspirado confianza entonces y eso en nada cambiaba ahora. La ahora senadora de Naboo vestía unos elegantes húsares de color azul, compuestos por un sobrio vestido azul oscuro de escote cuadrado y mangas abullonadas a la altura de los hombros, que se tornaban ajustadas y cortas hasta los codos, abierto a la altura del vientre para exponer la falda del vestido inferior, que solo era visible mediante las mangas abiertas como lienzos frontalmente en los codos para exponer los brazos, de cuello alto y abierto en caída en V, llevando alrededor de su cuello una delicada guirnalda de plata decorada por cristales con un dije en forma de flor con un cristal en forma de lágrima en el centro, el collar que Sasuke le había obsequiado, que ahora podía usar con gusto, y que se complementaba con un par de pendientes de plata y cristal en forma de lágrima, y sobre sus largos rizos rosados que caían tras su espalda se encontraba un magnífico tocado de plata, diamantes, topacios y zafiros, ligeramente alto y de tipo torre, sosteniendo un largo velo azul oscuro. Canciller saludó a Sakura con el debido respeto, inclinando la cabeza al detenerse ante el escritorio. Senadora Haruno, bienvenida, correspondió el canciller Shimura de inmediato. Ya fuera por respeto o amistad sincera, esto podía ser interpretado a voluntad. El canciller se levantó de su escritorio y se dirigió hacia la senadora, a la que besó en la mejilla, más cercano de lo que con seguridad se habría mostrado si ella aún fuera la reina, pero ya no lo era, lo que hacía que Danzo se sintiera más poderoso, sabiendo que mal, ella estaba por debajo de él ahora, como todos en la galaxia, lo que hizo que el Shimura sonriera ladinamente por un instante antes de encontrar su mirada con la de la ahora senadora de Naboo. De pie junto a Danzo permanecía Lady Takara, la esposa del poderoso canciller y la dama más importante de la ciudadela, portando un elegante pero modesto vestido de seda azul oscuro, con mangas ceñidas a los codos y que continuaban en lienzos abiertos para exponer los brazos, escote en V y falda de múltiples capas, teniendo encima una chaqueta de tafetán púrpura con bordados ébano y marrón que recreaban tulipanes, de cuello alto en la parte posterior y abierto en el frente, sin mangas y con falda en abierta bajo el vientre, destacando por su brillante cabello naranja que mantenía recogido tras su nuca, adornado por una diadema de plata compuesta de escamas, diamantes y perlas, con pendientes ovalados de zafiro y un collar de plata con un dije a juego. Sakura no podía decir que deseaba este encuentro, pero no le quedaba más remedio que soportarlo, esbozando una sonrisa enteramente cordial pero perfectamente convincente. Me complace mucho que haya aceptado el nombramiento de la reina Conan, declaró el canciller Danzo, feliz de ver a su reina otra vez, o eso daba a entender. No podría haberme negado, es un gran honor servir a Naboo y a la República, contestó Sakura sencillamente, no sintiendo que mereciera tal elogio. Le daremos un consejo, senadora. Tómese las cosas con calma a partir de esta tarde, manifestó Lady Takara, tanto en su nombre como en el de su esposo. La política puede ser implacable como ya lo sabe, pero Coruscant no es Naboo, aquí las cosas se hacen de manera muy diferente, sonó autoritariamente maternal, y no en el mejor sentido, pero Sakura supo no demostrar si se ofendió o molestó por ello.
Y como viejos amigos, todo lo que queremos es que usted se mantenga tan íntegra y maravillosa como la recordamos, respaldó al canciller Shimura con una sonrisa amable. Sonriendo levemente en respuesta, nuevamente por cumplir, Sakura aceptó los consejos que le brindaron el canciller Shimura y Lady Takara, pero en el fondo sintió como si volviera a ser una joven aprendiz legislativa en el mundo político, teniendo que tolerar que otros la menospreciaran o trataran como a una niña, y ya no lo era. Tenía 22 años. Naruto únicamente permaneció en silencio, pero pensaba lo mismo que ella, al igual que sus doncellas Pablin y Matsuri, pero prefirió permanecer en silencio, expectante en torno a todo lo que la rodeaba, porque si pensaban que era solo una niña insulsa y tonta, iba a cerrarles la boca a todos y servir debidamente a Naboo y la democracia. La reunión que había tenido con el canciller Shimura no había dejado precisamente más tranquila a Sakura, quien apenas si comprendía realmente en qué consistía su papel de senadora. ¿Tenía algún poder real para influir en el bienestar y la protección de su mundo o era simplemente un elemento decorativo? Dado el poder del canciller, sin importar que fuera el líder de la democracia, parecía ser más lo último que lo primero. Los aposentos que le habían sido asignados en el Boulevard de la República 500, un complejo de apartamentos para algunos senadores, eran de su entero agrado, elegante y amplios, pero también muy sobrios y sencillos, con tapiz violeta suave ligeramente azulado, divanes amplios, una sala maravillosa para recibir invitados, y su habitación era igualmente cómoda, con un armario lo bastante grande como para albergar todos los vestidos y la ropa que traía consigo, además de una terraza simplemente incomparable. Pero, en ese momento la atención de Sakura estaba en el balcón contiguo a la sala, con sus manos apoyadas en el barandal y observando a lo lejos el templo Jedi, que se encontraba en su rango directo de visión, impidiéndole alejar su atención de cierta persona. Sasuke. ¿Él también podría ver su apartamento desde el templo Jedi? ¿También estaría pensando en ella como Sakura pensaba en él? ¿También estaría tan confundido o superado por los mismos sentimientos que ella tenía? ¿Estaría enamorado de ella como ella lo estaba de él? Milady llamó Pablin, acercándose a ella con una carta. Un mensaje tendió a su amiga. ¿De quién?, indagó Sakura, dado que el sobre no tenía remitente. El senador Obito Nohara de Alderaan, contestó Matsuri, que había recibido el sobre, ante lo que su amiga no dudó en abrirlo y leer la carta que tenía dentro. Puedes hacer todas las lecturas que quieras, creer en todas las verdades que considera que la galaxia tiene por ofrecer, pero el trabajo real del Senado se hace en fiestas, leyó la Aruno, siendo oída por sus dos amigas así como por Naruto, que se acercó cuanto antes. Un voto de conciencia es algo maravilloso, pero los aliados son mucho mejores. Una sonrisa apenas perceptible se adueñó de los labios de Sakura, al comprender el mensaje de la carta. Las palabras de un viejo amigo y admirador. Conclusiones, doblando con sumo cuidado tan apreciable documento. Apenas si llevaba medio día o poco menos en Coruscant y alguien ya había entrado en contacto con ella, encargado de su seguridad. Naruto naturalmente frunció el ceño y dudó en la sinceridad de aquel mensaje. ¿De qué hablaba exactamente con eso de que el trabajo real no se hacía en el Senado sino en las fiestas y reuniones sociales? Teniendo que estar alerta de todo lo que sucediera en el entorno de Sakura, el Uzumaki intentó ver el lado más sórdido y extraño de las cosas, pero no supo si hacerlo, ya que Sakura no parecía sorprendida por el contenido del mensaje, sino más bien profundamente agradecida, como si hubiera recibido una importante lección. Sakura conocía el nombre de Obito Nohara desde hace 8 años atrás, cuando había propuesto la moción para que el entonces canciller Asuma Sarutobi fuera relevado de su cargo y reemplazado por alguien más capaz. El primer senador en votar a favor y apoyar las reclamaciones de Naboo al Senado había sido el senador de Alderaan Obito Nohara, esposo de la reina Rin, y que además había sido considerado para relevar a Asuma Sarutobi como canciller. Como una participante activa de la democracia, Sakura había seguido de cerca la carrera de múltiples senadores de la República, y uno de ellos era Obito Nohara, conocido por su feroz retórica así como por su indisoluble lealtad para con los principios de la democracia, alguien a quien admiraba profundamente y con quien no dudaba en admitir que simpatizaba. Bueno, cuento con un amigo, eso me deja mucho más tranquila, suspiró Sakura con una sonrisa. Es un gran aliado, mi señora. El senador Nohara compartió su opinión durante la invasión de Naboo, e intentó sensibilizar al Senado, recordó Pablin, viendo en él a un aliado para su amiga. Además fue postulante para suceder al canciller Sarutobi, apareció Naruto en voz alta, dándole a Nohara un voto de confianza si Sakura confiaba en él. No esperaba recibir un consejo tan útil de nadie, para ser honesta, confesó la peligrosa, realmente sorprendida aunque no lo demostrase. Una cosa era formar parte de la política real y más cruda por primera vez en su joven vida,
Pero otra era esperar ser recibida cálidamente por ello, más agradecía saber que no estaba sola y que había gente que estaba dispuesta a acogerla, mismo parecer de sus doncellas que procedieron a retirarse en silencio para continuar desempacando las pertenencias de Sakura y preparar la ropa que usaría en su primera sesión como parte del Senado dentro de ya varias horas, dejando a Sakura a solas en el balcón, nuevamente sumergida en sus pensamientos y que la llevaban al templo Jedi perfectamente visible en la distancia. Tan cerca y tan lejos, pensó Sakura al observar el templo Jedi, sin saber siquiera si Sasuke estaba ahí o si se le permitiría hablar a solas con él por un momento, sin poder abrazarlo y decirle lo mucho que lo había extraño todos estos años, lo mucho que le significaba su amistad, pero él sentiría lo mismo. Era hasta burlesco para Sakura que estaría enamorada como una de adolescente a quien había dejado de ver hace 8 años, pero que por medio de cartas se había ganado su corazón desde ese beso compartido en el Palacio de Tee, antes de que se separaran hasta hoy. Con las manos cruzadas tras su espalda, Naruto permaneció de pie tras Sakura, observándola en silencio y acercando sus pasos al balcón para situarse a su diestra, siguiendo su rango de visión, sabiendo dónde estaban sus pensamientos, pero no queriendo hacerse una idea equivocada. ¿Una moneda por tus pensamientos? Curioseó Naruto sin poder evitarlo. Me pregunto si él está ahí, contestó Sakura en un suspiro, pero que él escuchó. Puedes verlo cuando quieras, intenté animar el Uzumaki, no queriendo verla triste. Ojalá todo fuera tan sencillo, Naruto negó la Aruno, teniendo que ser realista. Cuando Sasuke y ella se habían despedido, ambos habían sido demasiado jóvenes y entonces habían tenido menos responsabilidades de las que hoy tenían. Sasuke había comenzado con su entrenamiento y ella había continuado en la política en una hora seguro como reina, pero las cosas se habían complicado más y más con los años. Sasuke estaba cada vez más ocupado realizando misiones junto a Kakashi, lo sabía porque él se lo había contado en sus cartas, oprimido y hasta al borde de la desesperación en medio de los Jedi que tanto admiraba y veneraba pero que le exigían sublimar sus emociones, y Sakura por otro lado había estado igualmente o más ocupada manteniendo a su mundo nuevo neutral en medio del actual conflicto con los separatistas, sistemas que buscaban romper con sus alianzas con la República. El tiempo debería haber cambiado las cosas para mejor. Sasuke y ella ahora eran adultos y mayores de edad, podía decidir qué pasaría con ambos, en teoría, pero él era un Jedi que debía mantenerse alejado del mundo al que ella pertenecía, y que a su vez no podía implicarse con alguien como él, sus carreras eran incompatibles. Sonriendo tristemente, conociendo mejor que nadie los sentimientos de Sakura, y siendo su más viejo amigo en este regreso a la política, Naruto envolvió uno de sus brazos alrededor de los hombros de la Aruno, que apoyó su cabeza contra su hombro, sin apartar su mirada del templo Jedi, y sin dejar de pensar en Sasuke. Sin dejar de preguntarse si él pensaba en ella. El templo Jedi estaba en calma, los Padawan más jóvenes estaban entrenando en la sala de hologramas bajo la vigilancia de sus maestros, y a su vez los maestros que integraban el Consejo Jedi estaban reunidos debatiendo sobre su futura estrategia para lidiar con el conflicto con los separatistas ahora que sabían que la nueva senadora de Naboo estaba plenamente de su lado, y que defendía sus ideales. La gran mayoría de los miembros del Consejo estaban profundamente agradecidos y confiaban en la senadora Aruno, porque había tenido relación con los Jedi desde su más temprana infancia, aunque claramente existían aquellos que desconfiaban de ella solo por ostentar un cargo político. Kakashi había formado parte de la reunión por petición del maestro Onoki, pero ahora libre de responsabilidades al menos por lo que quedaba de la tarde, el ataque transitó los casi vacíos pasillos en dirección a la habitación de su Padawan, llamando a la puerta pero ingresando de todos modos al no encontrar impedimento. Sentado sobre un improvisado sofá junto a las ventanas, cuyas persianas permanecían abiertas, Sasuke se entretuvo hojeando un manual que él mismo había hecho desde hace casi 8 años, con sus propias ideas sobre informática y robótica para con el templo Jedi, algo que apreciaba mucho Lady Koharu Utatane, la encargada de los registros del templo, así como las cuidadoras de la tractora. Sasuke, podrías aprovechar este tiempo para socializar con los otros Padawan, no encerrándote en tu habitación, recordó Kakashi, ya perdiendo la cuenta de la cantidad de veces que le había dicho lo mismo. Ya pasé ese punto, Kakashi, protestó Sasuke, cambiando la página del manual. Es mejor que nos toleremos en silencio, intercambiando el menor número de palabras posibles. Él lo sabía y los demás también, era mejor que siguieran así. ¿Lo mejor para quién?, cuestionó el ataque ante aquella disparatada afirmación. Para todos, contestó el Uchiha, alzando brevemente en la mirada y regresándola a su lectura.
Con ya 19 años, Sasuke había perdido toda ilusa idea de que algún día fuera a encajar entre los Jedi de su generación. El maestro Onoki era amable con él como con todos. El maestro Jiraiya y el maestro A eran su inspiración, realmente los admiraba tanto como admiraba al fallecido Minato Namikaze que lo había liberado de la esclavitud, pero los Padawan no eran precisamente agradables con él. Era novedad que podía sostener una breve conversación entre sí y Sasuke no iba a pedir más, porque estaba claro que no podía hacer amigos en ese mundo y se había rendido a continuar intentándolo. Kakashi agradeció que la máscara que usaba cubriera la parte inferior de su rostro para no dar a entender a Sasuke lo decepcionado y apesadumbrado que se sentía, porque por muy solitario que él hubiera sido a su edad, siempre había podido hacer amigos entre los Padawan de la Orden, porque todo Jedi olvidaba a su familia y solo encontraba un sustituto entre sus compañeros, pero Sasuke no había logrado hacerlo, y sí que lo había intentado. Kakashi había sido testigo de ello desde hace ya 8 años, y solo podía compadecer a su Padawan así como marcar su presencia como su amigo, hermano y casi hasta padre, así como informarle de la llegada de una persona muy inesperada a Coruscant y que sin lugar a dudas lo proveería de una gran alegría. Vine a darte una buena noticia, anunció el ataque finalmente, captando la atención de su Padawan, pero creo que ya no será tan buena, si continúas con esa actitud, consideró con un falso gesto pensativo. ¿De qué se trata?, interrogó el Uchiha, dejando el manual sobre la repisa a su diestra. Una buena amiga tuya ha regresado a Coruscant, informó Kakashi con una sonrisa debajo de su máscara, desconcertando a su Padawan, y aunque no tendrás tiempo de verla, supuse que te alegraría saberlo, advirtió para que él lo tuviera presente. Una buena amiga, repitió Sasuke, como si no alcanzara a entender aquello de lo que le hablaba. ¿Sakura? Comprendió finalmente, casi sin aliento. La nueva reina de Naboo la designó como senadora, y claramente ella no pudo negarse, aclaró el peligris, dado el estado de incredulidad de su Padawan. Hable con el maestro Onoki. La senadora Aruno garantizó su lealtad para con los principios de los Jedi, siempre que estos signifiquen la democracia. Dudaba que a Sasuke le interesase la política, pero era necesario que estuviera igualmente al tanto de ello. Necesito ir a verla, decidió el azabache de inmediato, levantándose de su lugar. Sasuke y detuvo a Kakashi, cruzándose en su camino y sujetándolo de los hombros. Serán solo unos minutos, nadie lo sabrá, intentó convencer a Sasuke, necesitando volver a ver a Sakura. Ahora no es reina, cierto, pero tiene una agenda muy ocupada y el Senado está en sesión, lo iniciaron, acallando sus ruegos. Son sus primeros días en su carga, no tendrá tiempo para nada, intentó hacerle entender, porque era imposible que ambos se vieran, al menos por ahora. Como amigo, hermano y casi padre, Kakashi había acudido a informar a Sasuke de la llegada de Sakura a la capital como ahora senadora de Naboo, porque significaba que por muy ahogado y presionado que se sintiera, tendría cerca a alguien que le era inconmensurablemente importante, pero eso no quería decir que pudiera verla ahora si ese era su deseo. Sasuke estaba más presionado que la mayoría de los Padawan talentosos, porque era el mejor con el uso de la fuerza, con sus capacidades de combate, su manejo del sable de luz y en general en casi todo lo que implicaba ser un Jedi. Se estaba considerando que realizase las pruebas para convertirse en Jedi desde hace ya varios meses, y honrando la promesa hecha a su maestro al momento de morir, Kakashi no podía dejar que Sasuke se distrajera, y cuanto menos escándalos crease a su alrededor dada su temeridad, y del que él de uno u otro modo formaba parte, mejor sería para su futuro como un verdadero Jedi. El primer impulso de Sasuke fue cerrar los ojos como frustración y volverse hacia la ventana, revolviéndose el cabello por inercia, negando para sí y preguntándose una vez más en estos largos 8 años. ¿Cuánto más habría de esperar? 8 años eran suficientes. ¿Por qué no podía ver a Sakura? ¿Por qué no podía abrazarla como tanto deseaba? Ella lo habría olvidado. ¿Seguiría apreciándolo como amigo? ¿Recordaba ese primer beso tanto como lo hacía él mismo? Porque no dejaba de pensar en ella desde entonces. Está más cerca que nunca de mí en 8 años, y no puedo verla, suspiró Sasuke, haciéndole saber al ataque lo irrisorio y difícil que era someterse a aquello. Lo harás, con el tiempo, sosegó Kakashi lo mejor posible, comprendiendo sus sentimientos, pero por ahora concéntrate en tu deber, y ella lo hará en el suyo. Ambos llevaban cargas demasiado grandes y tenían responsabilidades que atender. Hablando humanamente, Kakashi sabía que lo que le estaba pidiendo a Sasuke era inhumano, básicamente era lo mismo que los demás maestros Jedi le pedían a diario.
que sublimate sus emociones, que esperara, que callara, que aguardara, aun sabiendo que ello podía implicar romper o perder un vínculo con una persona que podía no entender su actuar, pero conociendo a Sakura y su sentido del deber, Kakashi quiso creer y se aferró a la idea de que ella comprendería y lo apreciaría, porque después de todo ella misma ahora tenía una dura y ajetreada jornada con la cual lidiar. Por primera vez en 8 años, Sakura y él estaban más cerca que nunca. Él sabía dónde estaría ella cada día trabajando y relacionándose con otras personas, muchas otras personas, pero él no calificaba entre ellas. ¿Cuánto más habría de esperar? No se lo decía a Kakashi, a quien amaba como a un hermano y más como una figura paterna, pero se sentía muy solo todo el tiempo y más cuando no podía relacionarse con los demás Padawan de su edad. Estaba ansioso por ser sometido a las pruebas para convertirse realmente en un Jedi, porque los maestros del consejo le habían impuesto esa meta para poder abandonar Coruscant a voluntad y visitar al menos una vez a su madre, a quien no veía desde hace 8 años, y fuera de las cartas que le escribía a Sakura, siempre se sentía solo, y ahora que la tenía tan cerca, no podía verla, abrazarla, ni besarla. Tendría que esperar por volver a verla y 3 meses después. Ahora procederemos a discutir el próximo tema de la agenda. La posibilidad de establecer la creación de un ejército armado para la República, en respuesta al actuar de los separatistas, planteó solemnemente el canciller Danzo, escuchando un coro de murmullos. Se da la palabra a la senadora de Naboo, anunció, dado que el palco de la senadora nubiana fue el primero en avanzar hacia el centro de la habitación. Habían pasado 3 meses, y en medio de continuos debates que podían ser o no importantes, finalmente había llegado el momento en que Sakura tanto había temido. El Senado estaba planteándose entrar en guerra con los separatistas, un conjunto de sistemas que estaban abandonando la República, y naturalmente la primera en oponerse al conflicto fue la senadora de Naboo, cuyo palco avanzó hacia el centro de la colosal sala del Senado, observado por todos los presentes. De entre todas sus colegas féminas del Senado, la senadora de Naboo era conocida por su exquisito gusto a la hora de vestir, siempre presentable, encantadora, amable y muy bella, quizás la más bella de sus colegas y una de las senadoras más jóvenes, con solo 22 años y un prometedor futuro por delante, ataviada en un bello pero sencillo vestido blanco de escote corazón con un escote falso en V, ceñido bajo el busto, con campanadas mangas transparentes y falda de múltiples capas, pero ¿qué pasaba? Desapercibido bajo una chaqueta de seda oliva con bordados dorados, de profundo escote en V ligeramente redondeado hasta debajo del busto, de cuello alto y que permanecía abierta bajo el vientre y con cortas mangas acampanadas hasta los codos, con sus largos rizos rosados cayendo sobre sus hombros y tras su espalda, peinados para hacer resaltar una diadema de plata decorada por 7 broches de diamante con una esmeralda en él y largos pendientes a juego, hermosa y desafiante. Mis colegas senadores, soy pacifista por naturaleza y puedo asegurarles que Naboo jamás estará a favor de guerra alguna, inició Sakura con voz clara y fuerte, hablando en nombre de su mundo, por ello será la primera en oponerme a la creación de un ejército para la República, sin importar qué tan crítica sea la situación que vivamos, porque ello va contra todo lo que creo. Para ella el diálogo siempre sería posible, si se tenía voluntad para ello. Las acciones de los separatistas son imperdonables, pero no podemos golpear la mesa en respuesta, debemos insistir en el diálogo, no respondiendo su violencia con violencia. Ya habían golpeado la mesa demasiadas veces, ahora era momento de sentarse y hablar, no de llamar a las armas. Segundo la moción de la senadora Aruno, respaldó de inmediato Obito, senador de Alderaan. Que Obito estuviera de su lado no sorprendía a Sakura, al fin y al cabo había quedado claro para ella el principio que ambos compartían los mismos ideales en cuanto a la democracia, pero estos 3 meses como colegas junto a otros prominentes políticos como la senadora de Chandrila Kurena y Yui, los se había convertido en grandes amigos, y en muchos sentidos Obito se había convertido en una figura paternal para ella, protegiéndola de algunos idiotas sin cerebro que habían intentado seducirla o enamorarla para tener 5 minutos de fama, algo normal. De entre los cientos de senadores presentes en la enorme habitación, la mitad estaba del lado de la senadora de Naboo. No era un secreto que el Senado siempre se dividía en dos en cuanto a la guerra se refería, y del mismo modo la otra mitad estaban en su contra, a favor de iniciar un conflicto bélico real contra los separatistas con la creación de un ejército armado para la República. La sala del Senado se llenó de alegatos entre los cientos de diversos senadores, que defendían sus propias posturas sobre la guerra y la moción en cuestión, algunos con voz mesurada y paciente, pero otros con mayor agresividad y vehemencia, sin importarles alzar la voz hasta sonar como auténticos gritos, y que solo hicieron que los de sus colegas fueran idénticos en respuesta. El diálogo o debate entre los políticos presentes era intenso y parecía incansable,
Por lo que pronto se presentó la ocasión perfecta para que el canciller Shimura pospusiera la moción. En base a la reacción de los presentes y no logrando llegar a una conclusión, se pospone la votación, asumió el canciller Shimura, dado el enfrentamiento entre los senadores. Era ventajoso para Danzo que la guerra continuase, era su guerra después de todo, él la había orquestado junto a su esposa Lady Takara, que esbozó una apenas perceptible sonrisa ladina. Claro que nadie sabía eso, para todos en el Senado el canciller era una figura amable y pacifista, que se oponía a todo conflicto y que viniera directamente de Nobuo, que era un mudo que se oponía a la guerra, solo reafirmaba la creencia de que era el mejor líder posible, al menos para la gran mayoría de los senadores, y eso continuaría así. Decepcionada, Sakura retrocedió sus pasos para desplomarse sobre el diván al interior de su palco, observada en silencio por sus doncellas y amigas Matsuri y Pablin. Esta no era la primera ni la última vez que una moción importante en el Senado se sometía a debate y permanecía inconclusa durante un tiempo, pero esta vez la situación en sí era totalmente diferente. La guerra era cada día una posibilidad más real para todos, una posibilidad para Nobuo, que era un mundo pacifista y que Sakura tenía el deber de proteger. Habiendo sido reina y ahora senadora, tenía un deber para con la democracia junto con todos sus colegas senadores, pero que no podría llevar a cabo solo desde su lugar privilegiado en un palco y en los debates del Senado. Necesitaba volver a Nobuo y hablar con su soberana la reina Konan, así como a su consejo de asesores, y conocer su opinión respecto a una posible guerra con los separatistas. Era vital para oponerse al acta de creación. Militares. Necesitaba hablar con su reina. Bufando por lo bajo, masajeándose las sienes como tendía a hacer cada vez que se veía superada por el trabajo que la reina Konan le había brindado y la carga que llevaba sobre sus hombros, Sakura abandonó el palco en que se había encontrado en la sala de reuniones del Senado, cruzando el umbral que conectaba con el pasillo que daba con las oficinas que los diversos políticos tenían en el mismo edificio, acompañada por Pablin y Matsuri, que la seguían en silencio. Los meses habían transcurrido en una sesión inmutable de días y semanas, siempre iguales casi en su totalidad. De hecho, su momento más emocionante había sido hace casi 2 meses, cuando un idiota que trabajaba con Obito había intentado salir con ella, pero el Nohara lo había despedido tras descubrir que quería colgarse de la política carrera de la Aruno para ascender o comenzar su propia carrera. Había sido el último roce de Sakura con el romance y no pensaba volver a intentarlo, prefería volcarse a su trabajo, que era lo que llenaba sus días, dirigiéndose hacia su oficina con nada más en la mente que la moción de crear un ejército armado para la República. ¿Qué punto había en tener una constitución que defendiera la democracia si estaban tan dispuestos a ir a la guerra solo por una diferencia de opinión con los separatistas? Cuando Sakura distinguió la puerta de su oficina, abrió el seguro de esta y cruzó el umbral, no sabiendo si sonreír o entornar los ojos al ver a Obito esperándola de pie junto a su escritorio. ¿Qué te pareció la votación?, preguntó el Nohara con una amigable sonrisa. ¿Puedo decir algo?, cuestionó la Aruno encogiéndose de hombros mientras rodeaba su escritorio. Amo mi trabajo, se repitió incansablemente, masajeándose las sienes. Todos los que simpatizamos con los verdaderos ideales de la democracia creemos igual, garantizó Obito, conteniendo una sonrisa. La votación se pospondrá por varios días, una semana. Varios somos los que debemos regresar a nuestros planetas y consultar a nuestros gobernantes sobre el acta de creación militar. Lo máximo a considerar sería una semana, pero no más. Suerte que tu esposa es la reina de Alderaan, bromeó Sakura secamente y sin poder evitarlo. No suerte, eso complica más las cosas, diferenció el Nohara, nostálgico de su hogar y de su encantadora esposa. Pero me ama, así que sí, en teoría, se defendió, viendo a Sakura entornar los ojos. Regresar a Sanabo, supuso, sin estar seguro. La reina Konan y yo compartimos ideales y visión en cuanto a la democracia se refiere, obvió la peligrosa, examinando un archivo que había dejado sobre su escritorio, pero necesito su consentimiento si voy a oponerme a la creación de un ejército militar. Era un formalismo pero necesario. ¿Y si ella está de acuerdo?, planteó el pelinegro, temiendo cuál fuera su respuesta. Pondré mi carga a su disposición. ¿Por qué no aceptar ser senadora solo para formar parte en una guerra?, contestó Sakura sin dudarlo, tendiéndole el archivo que revisaba a Matsuri, para llevarlo en su viaje a Nobuo. ¿Es idealista desear que todo esto se resuelva a través del diálogo?, preguntó con sincera incertidumbre. No es idealista, protestó Obito, acercando sus pasos hacia la Aruno, observándola con el cariño de un padre. La democracia no está fundamentada en la guerra sino en el debate de ideas. Eso ha enriquecido esta sociedad desde hace siglos, así debería ser. Eso era lo que distinguía a la democracia de otros sistemas políticos.
Entonces, ¿por qué no sucede? Interrogó la Aruno, absteniéndose de estampar sus manos contra la mesa ante la frustración que sentía. Es cierto que muchos de los actos de los separatistas son reprochables, pero tengo amigos entre ellos, y no puedo verlos por culpa de este enfrentamiento ideológico que es absurdo. Cada día los acercaba a la guerra, y se convertía en un puñal en su corazón. Lo sé, pero creo que todo lo que debemos hacer por ahora es aferrarnos a nuestro deber como senadores, defensores la democracia, y no perder la fe, sugirió el Nohara, ya que no se veía otra opción a la vista. Eso es todo cuanto podemos hacer. Estaban atados de manos en cuanto a lo que estaba más allá de su poder. La política era sucia, corrupta y nada amigable, eso bien lo sabía Obito, que había tomado a Sakura bajo su ala desde su llegada al Senado hace 3 meses, cuidando de enseñarle las artes de la negociación y la diplomacia en su estado real, y en casos como este sobre la moción de crear un ejército para la República, todo lo que ellos podían hacer era usar su influencia y convencer a tantos de sus colegas senadores como podrían para votar contra esa moción, y esperar que al final la democracia siguiera el cauce para el cual había sido concebida. A lo largo de estos 3 meses en Coruscant, y tras aclimatarse a la despiadada política del Senado y su rutina, Sakura había esperado ansiosamente por una ventana de tiempo, por más breve que fuera, para solicitar al Templo Jedi la presencia de Sasuke o de Kakashi. Ambos eran un equipo al fin y al cabo, pero sus ocupaciones habían sido tantas que se la pasaba del trabajo a su apartamento y de regreso, no tenía tiempo para ella, y la única vez que había preguntado al maestro Onoki por el Uchiha, él le había dicho que estaba de misión con Kakashi en otro sistema y que no regresaría hasta dentro de varias semanas, y eso había sido hace más de un mes. Apoyando sus manos en su escritorio y negando para sí, dando a entender que la política era su única preocupación, pero sabiendo la verdad en su corazón, Sakura se hizo a la idea de regresar a Naboo para solucionar este despropósito, y que no vería a Sasuke hasta que regresara, si es que lo hacía. Y el templo Jedi era penumbras y pasillos básicamente vacíos en ese momento, de noche y con las ocasionales luces eléctricas iluminando parte de lo que se encontraba a su paso, pero no había nada despierto cerca o a la vista que pudiera apreciarlo. A esa hora los grandes maestros Jedi y sus Padawan se encontraban durmiendo profundamente, era tarde y todos querían recuperar energías antes de retornar a sus actividades cotidianas tan pronto como salir el sol, que era lo acostumbrado, pero en contrariedad y removiéndose inquieto sobre la cama, incapaz de conciliar el sueño, Sasuke bufó para sí, cruzando sus brazos tras su nuca y observando el techo de su habitación. No importa cuántas vueltas diera sobre la cama, no podía dormir, no sentía sueño. Que se encontró despierto fue todo un acierto, y que le permitió darse cuenta del ligero silbido que se escuchó contra el aire cuando la puerta de su habitación se abrió desde el exterior, algo que solo podía hacer quien supiera el cerrojo, lo que hizo que contuviera la respiración con sospecha, volviendo la mirada hacia su mesa de noche donde yacía su sable de luz, preparado y previendo lo peor, observando a la silueta que ingresó en penumbras, vistiendo una capa oscura. No pudo determinar el color ante la oscuridad de la noche, solo ayudado por la luz de la ciudadela que se filtraba a través de las persianas que la cubría por completo, junto a una amplia capucha que ocultaba su rostro. ¿Quién anda ahí?, cuestionó Sasuke firmemente, rompiendo con su silencio. Tranquilo, Sasuke, soy yo, sosegó una voz familiar para el Uchiha, dulce y melodiosa. Apartando la capucha de la capa que la cubría, Sakura esbozó una sonrisa luminosa que resultó avasalladora para Sasuke. No había nada más maravilloso que volver a verla, y casi no pudo creer que fuera real, irguiéndose lentamente sobre la cama. ¿Realmente era ella? ¿No se estaba imaginando nada? Durante todos estos años no había cesado de tenerla siempre presente en su mente, trataba de pensar en otra cosa, pero siempre ella era el eje central en su mentalidad, lo quisiera o no, mas ahora simplemente no podía saber si estaba viendo la realidad o estaba soñando, contemplando sus brillantes orbes esmeralda, sus mejillas sonrosadas, sus labios rojos y su piel de marfil que brillaba con la luz que se filtraba a través de las persianas. Sin hacer desaparecer su sonrisa y sin apartar la mirada de la de Sasuke, Sakura abrió el broche que cerraba la capa a su cuerpo, dejando que cayera al suelo mientras avanzaba hacia la cama, portando un sencillo vestido de gasa violeta, quizás el más sencillo que Sasuke la había visto usar en su vida en relación a los pesados usares de reina que había vestido cuando se habían conocido, de escote corazón y bajo, entallado a su esbelta figura como un corsé que dejaba en evidencia su inocente escote, de falda de múltiples capas ligeramente traslúcidas, aunque no tanto como las mangas, holgadas hasta los codos donde se abrían como lienzos, y sus largos rizos rosados caían tras su espalda como una cascada, dejando expuestos un fino par de pendientes de diamante en forma de lágrima.
Sakura y reconoció el Uchiha, incrédulo de lo que sus ojos estaban viendo. ¿Esperabas a alguien más? Curioso la Haruno ante la reacción del Uchiha. No, solo y se apresuró en aclarar Sasuke, superando su reacción. ¿Cómo entraste? Preguntó por fin, extremadamente feliz. Tengo mis secretos, igual que tú los tuyos, contestó Sakura, ahogando una carcajada mientras se acercaba a la cama. Te extrañaba muchísimo, tenía que venir, no podía seguir esperando, aclaró por fin, con total sinceridad. También te he extrañado, confesó él con idéntica transparencia. Se había callado esas palabras por demasiado tiempo, no había dejado de pensar en ella, y ahora simplemente no le molestaba reconocerlo en voz alta mientras veía a Sakura sentarse frente a él sobre la cama, embelesado por su dulce sonrisa, sus ojos brillantes de alegría y sus labios rojos, tan embelesado que se diera cuenta o no, se acercó su rostro al de Sakura, que al advertir cómo desaparecía toda distancia entre ambos, discretamente, acercando en respuesta su rostro hacia el de Sasuke, cerrando los ojos. Y entreabriendo los labios para encontrar con los de Uchiha. Envolviendo sus brazos alrededor de la estrecha cintura de Sakura, Sasuke gimió ante el roce de sus labios contra los de la Haruno, dulces y que parecían encajar a la perfección contra los suyos mientras la sentía envolver sus brazos alrededor de su cuello, ambos cada vez más cerca, sintiendo un calor muy particular crecer en sus bocas y extenderse a lo largo de sus cuerpos, exigiéndoles profundizar el beso, buscando más, pero no sabiendo bien qué y viendo el ceño, escuchando cómo golpeaban a su puerta de forma seguida, Sasuke abrió los ojos, confundido mientras alzaba la cabeza de la almohada. ¿Había sido solo un sueño? Molesto consigo mismo, Sasuke se reprendió por no ser capaz de dejar de pensar en la ahora senadora de Naboto. Ambos estaban demasiado sobrecargados con responsabilidades, así había sido durante ya 3 meses, mas a pesar de no poder verso, la correspondencia se había mantenido. Sasuke llamó a Kakashi del otro lado de la puerta, al no escuchar respuesta a sus golpes. Sasuke, ¿estás despierto? Insistió, casi pegando la oreja a la puerta. 1 minuto, contestó el Uchiha, haciendo a un lado su confusión y apresurándose en levantarse de la cama y abrir la puerta. ¿Qué pasó? Preguntó tan pronto la puerta se abrió y se encontró cara a cara con su maestro. ¿Lo olvidaste? Cuestionó el ataque, pasando junto a su padawan e ingresando en la habitación. Tenemos que partir a Ansion, vístete rápido, apremió con el tono de un hermano mayor o bien de un padre autoritario. Como todas las mañanas, dispuesto, serio y con cierto hálito perezoso que lo caracterizaba, Kakashi ingresó en la habitación de su padawan como si fuese la propia, con su abrigo de Jedi cubriendo la mayor parte de su vestimenta, y volviendo la mirada hacia las ventanas, cuyas persianas se encargó de abrir para que el lugar no estuviera tan oscuro. Aún aletargado y desconcertado por el sueño que había tenido, Sasuke avanzaba en silencio, volviéndose hacia la parte de atrás de su cama y donde tomó su ropa que había dejado lista la noche anterior, y con la cual se dirigió al baño para vestirse cuanto antes, pues su maestro ya estaba más que preparado para partir. El Consejo Jedi les había asignado recientemente la misión de viajar a Ansion para solucionar una disputa entre los habitantes, junto a la maestra Jedi Mito Uzumaki y su padawan Tayuyao Togakure, justo cuando Sasuke había creído que podría tener la oportunidad de visitar a Sakura y hablar como los amigos que eran, porque la vida parecía empeñada en ponerle trabas cuando más lo necesitaba. Sin saber por qué y tan pronto como cruzó el umbral del baño, el Uchiha sintió un extraño escalofrío. En la nuca, un presentimiento, como si estuviera a punto de pasar algo que él no lo acababa de entender, y no era la primera vez que lo sintió en el último tiempo. Quizás, a su regreso, finalmente Sakura y él pudieron verse. Tan pronto como le había sido posible, la senadora de Nagoto reunió en gran parte de sus pertenencias más indispensables con ayuda de sus doncellas y sin demora al día siguiente de la polémica sesión del Senado se dirigió a abordar su nave para regresar a su mundo y presentarle la situación a la reina Konan, porque por mucho que ambas fueran partidarias del diálogo por encima de cualquier otra cosa, lo que estaba en cuestión era el bienestar y el futuro de Nagoto, no la integridad de sus ideales. Escoltada por el capitán Gaara Sabaku, así como por un pequeño contingente de guardias y su amigo Naruto, acompañada por Pablin y Matsuri, mucho del flamante vestido color rojo con bordados dorados que la senadora portaba se veía opacado por una sobria capa color borgoña que se cerraba a la altura del cuello, con aberturas en los lados para sus brazos, con bordados dorados en el contorno y curvado, pero dejando ver la elegancia de su atuendo, con sus largos rizos.
rosados cayendo tras su espalda, y sobre su cabeza una diadema de oro que replicaba hojas de laurel decoradas por rubíes, sosteniendo un largo velo que caía tras su espalda, y pendientes de rubí en forma ovalada decorados por perlas en forma de lágrima. Tras abandonar el expeder que los había llevado a la lanzadera, y dirigiéndose hacia su nave, la expresión pétrea en el rostro de Sakura fue reemplazada por una sonrisa al darse cuenta de quién estaba esperándola. No esperaba esta despedida, declaró la Haruno con una radiante sonrisa. Sentí que tenía que verte otra vez, se defendió Obito correspondiendo a su sonrisa, en caso de que uno de los dos no vuelva, añadió en voz baja y para que solo ella lo escuchase. «Qué dramático eres, son solo unos días», intentó aliviar a Sakura, comprendiendo a qué se refería. «En tu caso, en el mío 2 o cuando mucho 3, Alderaan está más cerca», recordó el Nohara, no sabiendo si agradecerlo o maldecirlo, porque extrañaba mucho su hogar. «Y por eso te detesto», se mofó la Haruno antes de abrazarlo afectuosamente, deseando que a su regreso pudieran continuar hablando de todo como los grandes amigos que eran. «Trataré de volver cuanto antes», prometió, siempre enfocada en su deber. «Lo sé, pero no te apresures, y cuídate las espaldas», susurró Obito con suma cautela, «por experiencia sé que votaciones como estas no dejan de estar cubiertas de sangre, toda precaución es poca, habrían quienes tratarían de sofocar su opinión o desaparecerlos en el peor de los casos». 3 meses en el Senado, para una experta como ella en las ardides de la corte y los palacios había ido suficiente para darse cuenta de cómo funcionaba la política, que todo eran sobornos, engaños y maquinaciones maliciosas, que pocas veces realmente importaba la integridad o los valores morales que a ella la distinguían, y más que nada que cuando alguien no podía ser comprado por quienes estaba más arriba, era muy fácil hacerlo desaparecer con un presunto accidente o por el motivo que fuese, y ser quien más se opusiera a la creación de un ejército militar para la República inevitablemente traería sus consecuencias. De hecho, los guardias que acompañaban a Sakura traían cargadas no para paralizar a quien se acercara peligrosamente, sino para matar a un posible atacante. Como reina, Sakura había visto peligrar su vida en muchas ocasiones, desde los 14 años, pero ahora como senadora era aún más vulnerable, porque ahora no había un trono protegiéndola. Obito en teoría tenía más suerte que ella, era el esposo de la reina de Alderaan y no era prescindible, pero rompiendo el abrazo y esbozando una discreta sonrisa al encontrar su mirada con la de Obito, Sakura sabía que eso no se aplicaba a ella, había sido reina, pero ya no lo era, y su vida podía ser tomada con facilidad, es más, apostaba lo que fuera que si ahora partía en paz, probablemente su vida sin duda peligraría a su regreso. Su opinión era demasiado amenazante para algunas personas sin rostro. «No tema, senador Nohara, la senadora estará bien protegida», sosegó Naruto en nombre de la escolta de la Haruno. «Todos quienes le servimos cumpliremos con nuestro deber, el capitán Sabaku y él estarían al frente de todo». «Estoy seguro, en ello puedo creer», avanzando Obito, confiando ciegamente en aquellos que protegían a la senadora de Nagoyo. «Cuídate mucho», Sakura deseó nuevamente, besándole la frente y pidiéndole que se mantuviera a salva. «¿Y tú?», Obito acercándose a Sakura, igualmente preocupada por él. «Hasta pronto», se despidió con una luminosa sonrisa. Debido a la diferencia de altura, Sakura se irguió de puntillas y depositó un afectuoso beso en la mejilla de Nohara, rompiendo todo contacto y siguiendo con su camino hacia la nave Nubian 327 J que la esperaba, y por cuya rampa ascendió hacia el interior, sujetándose la falda del vestido para no tropezar, con el pequeño destacamento de soldados al frente para protegerla, así como sus doncellas que cargaban con su equipaje, y el capitán Gaara, Sabaku y Naruto detrás. En un momento de debilidad, de pie en lo alto de la rampa, casi por entrar en la nave como procedieron a hacer sus doncellas y la gran mayoría de la escolta salvo por Naruto que permaneció de pie a su lado, esperando por que ella ingresara, Sakura volvió la mirada por sobre su hombro, no solo hacia Obito a quien dirigiendo una última sonrisa y mirada como despedida, sino al casco de la imponente ciudad de Coruscant. No alcanzó a divisar el templo Jedi pero pudo sentirlo, deseando haber podido ver a Sasuke en todos estos meses, no solo escribirle cartas para hacerle saber cómo estaba y que habían sido breves debido a su ajetreado trabajo. No habían podido verse en este tiempo, pero se prometía a su regreso y si su vida no peligraba, que nada la detendría para verlo, y con ese pensamiento volvió la mirada hacia el interior de la nave, ingresando y escuchando cómo la rampa se cerraba tras de sí. En el Senado Galáctico reina la inquietud. Varios miles de sistemas han declarado su intención de abandonar la República. Este movimiento separatista, liderado por el misterioso Conde Madara, ha provocado que al limitado número de caballeros Jedi les resulte difícil mantener la paz y el orden en la galaxia.
La senadora Aruno, antigua reina de Naboo, regresa al Senado Galáctico para dar su voto en la crítica cuestión de crear un ejército para la República, que ayude a los desbordados Jedi. Una gran nave Nubian 327, J sobrevoló los grandes rascacielos de la ciudad de Coruscant, cruzando la atmósfera hacia la lanzadera destinada para la ilustre senadora que viajaba en su interior y que fue informada del inminente descenso mientras dos cazas de menos de la mitad del tamaño de la nave la flanqueaban y se anticipaban a aterrizar en su lugar en la lanzadera. El capitán Sabaku bajó de una de las dos naves que habían escoltado la Nubian 327, J de la senadora de Naboo, ataviado como un piloto normal para despistar cualquier posible atentado, como también hizo una joven de aproximadamente 20 años que había pilotado la otra nave y que descendió en compañía de Naruto, quien portaba su uniforme de astromecánico, ella vistiendo una versión femenina del uniforme de los pilotos nubianos. Una camiseta marrón oscuro de cuello alto y cerrado con mangas ceñidas bajo un rígido chaleco de cuero negro de cuello redondo y sin mangas, ceñido a su cuerpo por un cinturón utilitario con hebilla plateada en el frente para replicar el emblema real de Naboo, con muñequeras que continuaban en guantes marrón, pantalones rojo opaco y largas botas negras. La joven pasaba inadvertida gracias a su casco que se dejó puesto, solo haciendo visibles sus ojos esmeralda y su largo cabello peinado en 5 pequeñas coletas que se ceñían a lo largo por 4 anillos de plata para despejar su rostro. Finalmente la nave real descendió sobre la lanzadera y su rampa se abrió para dejar que sus pasajeros abandonasen el interior lentamente. La senadora de Naboo portaba un elegante abrigo de terciopelo gris perla con mangas acampanadas, de cuello alto y cerrado hasta la altura del vientre por delicados broches plateados adornados por perlas, abierto bajo el vientre para exponer parte de la falda del vestido que usaba debajo, y por sobre el abrigo llevaba una corta capa de piel gris claro de cuello alto en V hasta la altura de las caderas ante el clima frío de la ciudad, con su largo cabello rosado peinado en una cascada de rizos que caía tras su espalda, casi oculto por un largo velo gris claro que era sostenido por una diadema de escamas de plata y lágrimas de perlas a juego con unos largos pendientes de perlas en forma de lágrima que le rozaban los lados del cuello. El capitán Sabaku, Naruto y la joven a su lado observaron el descenso de la senadora dejando libre un suspiro. Era sabido por todos que la senadora Aruno volvía al Senado para votar contra la creación de un ejército que ayudase a los sobrecargados Jedi en su misión contra el creciente antagonismo del movimiento separatista, y había muchas facciones que se oponían a su voto y gente que desde su época como reina buscaba acabar con su vida, lo que era motivo de temor para su guardia personal que cuidaba celosamente de su vida. Lo hicimos, suspiró Gaara, mucho más tranquilo ante el sereno pasar de los segundos. Me equivoqué, no había ningún riesgo, reconoció, volviendo la mirada hacia la joven a su lado y que solo lo observó en silencio. El plan acordado por el capitán Sabaku consistía en que todo el grupo y pelotón de guardias descendiera por completo de la nave y subiera a un vehículo de transporte lo más rápidamente que fuera posible, pero solo hizo falta que el grupo encabezado por la senadora pisara el suelo de la lanzadera para que todo se desvaneciera en una abrupta explosión que envió a Gaara, Naruto y la joven piloto al suelo mientras que los pasajeros de la nave nubiana eran enviados en todas direcciones, todos los sobrevivientes o heridos cegados momentáneamente por el brillante fogonazo de la explosión y que les hizo una odisea la labor de erguirse del suelo. Sintiendo como sus piernas temblaban, la joven piloto se irguió del suelo con ayuda de Naruto, quien extrajo su blaster de su cinturón mientras la protegía espalda con espalda, como no dudó en hacer el capitán Sabaku, pero lejos de pensar en su seguridad la joven no hizo sino correr hacia donde se había encontrado la senadora, y que ahora se hallaba tumbada en el suelo, con su hermoso abrigo gris claro y pieles manchados de sangre, su largo cabello rosado despeinado y sus joyas carentes de brillo, en un charco de su propia sangre. Sin precisar de mantener la farsa por más tiempo, Sakura se quitó el casco de piloto revelando su largo cabello rosado mientras se arrodillaba junto a su leal amiga y doncella, a quien despojó de su peluca, acunando su rostro. Pablin llamó a Aruno, haciendo que su amiga lentamente abriera los ojos. «Milady, perdón», se lamentó la rubia con la voz quebrada. «Le falle, senadora, moría cumpliendo con su deber, peor desearía poder sobrevivir y servirle más». No, y protestó Sakura sin dudarlo con una triste sonrisa, a ella nunca le fallaría. La peligrosa ni siquiera pudo terminar de hablar, ya que articulando una ligera sonrisa, feliz por haber cumplido con su deber y protegido a su senadora y amiga para que luchara por otros un día más aunque fuera, Pablin dejó libre un suspiro y su cabeza cayó pesadamente, con los ojos abiertos. Mas Sakura se encargó de cerrárselos lentamente, uniendo sus manos contra las suyas. Su amistad había sido corta,
pero invaluable para Sakura, que se prometía no olvidarla nunca, así recordaría por qué seguía viva y aquello por lo que luchaba. Apuntando su blaster en todas direcciones como también hizo Naruto a su diestra, Gaara se apresuró en situarse junto a la senadora Haruno. La estrategia de cambiar de lugar con una de sus doncellas no había sido suya sino de su padre Rasa cuando la senadora había sido reina, todo para proteger su vida, pero sin duda que nadie había querido tener que llegar a las últimas consecuencias por ello. Desgraciadamente, y no podían olvidarlo, el peligro no había pasado, el eco de las bocinas y alarmas rasgó el aire, aullando sonoramente, mas nada hizo que Saura se moviera de su lugar junto al cadáver de Pablín, sosteniendo su mano y contemplando su rostro sereno, con una ligera sonrisa, parecía haber muerto tranquila al saber por sus labios que no le había fallado pero desearía haber podido hacer más, desearía que ella no hubiera tenido que morir para que ella siguiera viviendo, en que era mejor su vida a la de su querida amiga ahora fallecida. Milady, aún corre riesgo aquí, recordó Gaara, regresando a la Haruno a la realidad. No debí volver, murmuró Sakura dolida, sintiendo que su vida no valía tanto. Su voto es muy importante, determinó el Sabaku, tratando de asirla a su deber, cumplió con su deber. Pablín con el suyo comparó pese a lo frío que sonaba, mas Sakura no se movió de su lugar en absoluto, sin apartar la mirada de Pablín. Senadora Haruno, por favor, insistió, pues no podían seguir sin ella. La muerte no era algo ajeno para el capitán Gaara, su padre había sido un guerrero veterano y él un militar consumado, había participado en múltiples combates y visto a mucha gente morir con violencia, por lo que supo mantener a raya sus emociones y mostrarse indiferente, pensando únicamente en el bien de la senadora como también hizo Naruto, que trató de no apartar la mirada de Sakura, mucho menos curtido en la guerra y en el derramamiento de sangre, como la propia Haruno. La nave Nubian de la senadora con su fuselaje y casco blindado como un crucero de guerra había sobrevivido indemne a la explosión, así como las naves cazas en que Gaara, Naruto y Sakura habían aterrizado, listas para volver a usarse, pero eso sucedería a futuro. La fuerza así lo quiera, pensó Sakura mientras soltaba la mano de Pablín a regañadientes y se levantaba del suelo, no queriendo separarse del cuerpo de su amiga hasta asegurarse que recibiera los ritos funerarios apropiados para alguien proveniente de Naboru, pero no teniendo otra opción que dejarse guiar por el capitán Sabaku hacia el Speeder ya preparado y que la llevaría a su apartamento en la República 500 donde su sobreviviente doncella y amiga Matsuri estaba esperándola para prepararse para la sesión del Senado y a la que no podía faltar. Fracasar no era una opción, no habiendo tanto en juego ni arriesgando a tantas personas que eran importantes para ella. Ahora más que nunca tenía que seguir peleando, por Pablín, por todos. Como de costumbre, el interior de la sala de reuniones del Senado era un absoluto pandemonium, la sesión acababa de comenzar y ya habían toda clase de disputas con motivo de la posible aprobación del acta que permitirá la creación de un ejército para la República con tal de enfrentar a los separatistas, a lo que la mitad se oponía y la otra mitad celebraba con idéntica vehemencia. La importante votación ya había estado programada desde hace una semana y en nada extraño que las paredes de la sala hicieran eco de los centenares y centenares de voces que hablaban a la vez, expresando ira, pesar y determinación. Una de las personalidades que brillaban por su ausencia y para extrañeza de todos era la senadora Sakura Haruno de Naboru, que según tenían entendido debía regresar ese mismo día, donde podía encontrarse, ella que tanto se oponía a aquella moción por considerarla arbitraria e innecesaria. Siempre solemne y elegantemente vestido en su podio privado en el centro del salón, acompañado por su esposa Lady Takara, el canciller Danzo Shimura volvió la mirada ante la llegada de su secretario y mano derecha Torifuwa Kimichi, que se acercó para susurrarle algo discretamente, ante lo que el político apoyó ambas manos en el borde del podio, pareciendo abatido y bajando la cabeza, haciendo que los senadores presentes se observaran entre sí con extrañeza. ¿Acaso había ocurrido algo? Estimados colegas, disculpen, llamó el canciller, logrando que se hiciera el silencio. Acabo de recibir noticias trágicas y dolorosas. La senadora Sakura Haruno de Naboru ha sido asesinada, informó, haciendo que todos los presentes jadearan de pavor e incredulidad. Este golpe es especialmente doloroso para mí. Antes de convertirme en canciller fui senador y le serví en su primer período como reina. Era una gran líder que luchaba por la justicia, y era tan querida por su gente que podría haber sido elegida reina de por vida, pero ella creía en los límites de su mandato y en la democracia, proclamó con aparente sentimiento. Su muerte es una gran pérdida para todos nosotros y la lloraremos como una profunda defensora de la libertad, y una querida amiga, se lamentó, observando a los presentes.
Mis nobles colegas, contrario una voz femenina cargada de autoridades del palco senatorial de Naboo, llamando la atención de todos, no necesitan llorar aún, pues este ataque lejos de intimidarme no ha hecho sino hacer que mi voluntad sea más fuerte que nunca, porque estoy convencida de que nadie de los aquí presentes quiere una guerra, y defenderé esa moción con mi vida, declaró con firmeza la senadora de Naboo, sorprendiendo a todos los presentes. Canciller saludó inclinando con respeto la cabeza ante el canciller, solo por las apariencias. Lejos de ser una ser etéreo e irreal, la senadora Aruno se encontraba viva, indemne y más fuerte que nunca, hermosamente ataviada en un vestido de seda negra estampado en bordados dorados de la Casa Real de Naboo, de cuello alto y cerrado, con falda de una sola capa y mangas ceñidas hasta las muñecas, aunque solo el cuello y las mangas eran visibles bajo una capa superior de terciopelo azul oscuro casi negro con reflejos violáceos, de profundo escote en V que se ceñía bajo el busto a su esbelta figura, con mangas abullonadas desde los hombros a los codos, continuando en mangas holgadas que se abrían a la altura de los codos, y falda que se arremolinaba a su andar, decorada con escamas de oro en forma de corazón con un diamante en el centro, formando un fajín que enmarcaba sus caderas. Su largo cabello rosado estaba peinado en una coleta alta que dejaba caer sus rizos a la altura de su nuca, destacando una diadema de oro decorada por gemas ámbar y amatistas a juego con unos largos pendientes con una lágrima al final, y alrededor de su cuello reposaba una guirnalda de oro y amatistas que se ceñían a su cuello y caía sobre su escote. Superando su impresión inicial, el senador Obito de Alderaan y la senadora Kurena y de Chandrila, además de muchos otros, no tardaron en estallar en vítores al saberla a salvo. Es una gran sorpresa y alegría verla, senadora, recibió Danzo con una ligera sonrisa, aunque solo para el público. Se reconoce la palabra de la senadora Aruno de Naboo, consintió dejándola hablar, ya que todos querían escucharla. Gracias, asintió Sakura, regresando su mirada a los demás presentes. Hace menos de una hora tuvo lugar un intento de asesinato contra mi persona. Una de mis doncellas y 6 de mis guardias fueron asesinados despiadada e injustificadamente, informó, pasando su mirada por los senadores, intentando ver duda o concupiscencia en los ojos de alguien. Yo era el objetivo, porque he liderado a la oposición para construir un ejército, pero hay alguien que no se detendrá ante nada para callarme, y déjenme decirle a ese alguien que eso no sucederá jamás, advirtió, dirigiéndose sin dar nombres al responsable de aquel atentado. A Sakura no le importó escuchar jadeos de sorpresa e indignación ante su acusación. ¿Qué habría de detenerla ahora que había estado tan cerca de la muerte? No iba a esconderse ni temblar otra vez. Si iba a morir, iba a ver a su enemigo a la cara sin importar el precio, era una promesa. El motivo por el que múltiples senadores querían que se creara un ejército propio para defender la República de los separatistas se debía a que creían que los Jedi no daban abasto con tantas amenazas, pero Sakura estaba en contra de aquella idea. Conocía a Jedi realmente poderosos como el gran maestro Onoki, que había estado a punto de entrenarla a ella si se hubiera unido a la orden en su infancia, a Minato Namikaze, que ahora era uno con la fuerza tras su muerte, y a Kakashi Hatake, que ahora era un maestro Jedi, entre tantos otros. Claro que darían abasto con tantas amenazas si confiaran en ellos y trataran de aprobar decisiones que los ayudaran en lugar de ralentizar o imposibilitar el objetivo del Senado, y en ese punto Sakura hablaba por sí misma, era lograr mantener la paz, no hacer la guerra con los separatistas. Había enemigos entre ellos, pero también amigos muy queridos a quienes debían volver a la luz de la democracia y no insistir en la disidencia, lo que el conde Madara, líder de los separatistas, aprovechaba para convencer a más y más sistemas a unirse a su causa y abandonar la república. Les advierto que si votan para crear este ejército, lo que seguirá será la guerra. He experimentado la miseria de la guerra de primera mano y no deseo volver a hacerlo, declaró Sakura, sin claudicar en su postura. Despierten, senadores, por favor. Si les ofrecemos violencia a los separatistas, solo violencia es lo que nos devolverán, muchos perderán sus vidas y todos perderán su libertad. No quería vivir para ver cómo la galaxia que conocía se volvía un campo de guerra, enfrentando a hermanos con hermanos. Esta decisión podría destruir los cimientos de la República. Por favor, no dejen que el miedo los empuje a una decisión desastrosa. Nadie quiere librar una guerra. La democracia en que creían iba contra todo aquello y no podían olvidarlo. Sin arrepentirse por sus declaraciones, Sakura paseó su mirada esmeralda por la vasta sala circular, sintiéndose plena al volver a ver los rostros de grandes amigos suyos como lo eran Obito y Kurenai, pero tragándose su disgusto al saber que otros estaban completamente en su contra y quizás hubieran llegado a intentar matarla por ello. ¿Estaba segura?
Claro que no, en política nunca se podía estar seguro de nada, sabía que sus palabras podían ser consideradas como un insulto por muchos, mas no las había dicho por ello sino porque tenía una corazonada muy clara de quién era el responsable y no podía callarse. Sabía que las personas que más deseaban silenciarla eran aquellas a favor de crear un ejército armado para la República, pero por alguna razón que no conseguía determinar, tal vez por algún conocimiento subconsciente o solo porque así lo sentía en su corazón, estaba convencida de que quien buscaba silenciarla era precisamente quien no debía desear su muerte, y había muchos a los que tener en cuenta. Ante las palabras de la senadora Aruno, el clamor y los gritos no tardaron en manifestarse y con mayor fuerza que antes, casi como si pretendieran así podía interpretarse posponer la votación con su insistencia y Sakura comenzó a pensar que tal posibilidad no era lejana ahora que ella estaba presente. Orden. Orden. Llamó Torifuwa Kimichi, mano derecha del canciller, sin éxito dado que el debate de los senadores a ese punto era incontrolable. En vista de la hora y la seriedad de esta moción, abordaremos este asunto mañana, decidió el canciller Shimura ante semejante caos. Hasta entonces, el Senado levanta la sesión. Eso beneficiaba al conflicto, y por supuesto lo beneficiaba a él. Sentada al interior del palco junto al capitán Gaara Sabaku, Naruto y el representante Gundam Metal Lee, se encontraba Matsuri, la ahora única doncella de la senadora, portando un vestido de escote redondo hecho de seda índigo con detalles onix, ceñido bajo el busto por un fajín lila oscuro, con mangas acampanadas y falda de una sola capa, sencillo bajo un largo manto púrpura que la cubría casi por completo, con una capucha que enmarcaba su rostro, con su largo cabello castaño almendrado peinado en una trenza, resaltando una pequeña guirnalda de oro alrededor de su cuello con un diamante en el centro, alzando con tristeza la mirada hacia la senadora, presta a sus reacciones ante la decisión del canciller. Sabiéndose apoyada por los suyos como siempre pero reservada a esperar como el resto de los senadores presentes y que se oponían a la moción de tolerar la creación de un ejército militar, Sakura apoyó ambas manos en el borde del palco, apretándolas hasta sentir que sus nudillos se tornaban blancos, bajando la mirada con frustración, no porque pretendiera rendirse ni trastabillar ante este obstáculo en su camino sino sintiendo como su corazón la impulsaba a aferrarse con mayor fuerza a sus creencias, lista para seguir luchando hasta las últimas consecuencias y arriesgar su vida de ser preciso, por Pablin y por su gente, por su mundo. La decisión se pospondría, pero ella seguiría luchando y uno por uno, todos los senadores presentes en la sala de debate del Senado hicieron abandono de sus palcos y se retiraron en silencio a sus oficinas, pero Sakura permaneció en su lugar por varios minutos, meditando en silencio cuál sería su plan de acción de ahora en más, porque había regresado a Coruscant arriesgando su vida y la de los suyos, el personal que le servía y protegía, para que se desechara la propuesta de crear un ejército para la República, pues de lo contrario solo se acrecentaría el conflicto con los separatistas. Necesitando regresar a su apartamento, pues allí en el Senado y ya habiendo finalizado la sesión sabía que no conseguiría nada, por lo que se levantó de su lugar y procedió a abandonar el palco en compañía de su doncella Matsuri, el capitán Gaara, Naruto y Metal Lee. Pese al poco tiempo que llevaba como senadora, Sakura Aruno se había revelado como uno de los defensores más leales y poderosos de la República, una legisladora decidida a mejorar el sistema dentro de los confines de la Constitución, era una mujer que creía fervientemente que la auténtica belleza del sistema de gobierno radicaba en la capacidad interna para automejorar, y nada la haría cambiar de opinión. Al abandonar su palco y salir al pasillo, Sakura se sorprendió al encontrar a su amigo el senador Obito Nohara esperándola, así como varios rostros conocidos del Alto Consejo Jedi, que inclinaron la cabeza al verla. Senadora Aruno, saludó el maestro Onoki al frente del grupo de Jedi. En cuanto me enteré de su tragedia en la plataforma de aterrizaje sabía que tenía que venir, manifestó para justificar su presencia. Me provoca una enorme felicidad verla a salvo, declaró con una sonrisa, pleno al saber que un atentado no la haría claudicar. Gracias, maestro Onoki, también me alegra verlo, correspondió Sakura, inclinando la cabeza ante el gran maestro Jedi con una ligera sonrisa. ¿Tienen idea de quién planeó este ataque?, consultó a los demás maestros presentes. Sospechamos de unos mineros de especias inconformes, en las lunas de Naboo, contestó el maestro A, serio aunque respetuoso hacia la senadora. Quizás sea precipitado, pero creo que el conde Madara puede ser el responsable, consideró la Aruno en voz alta, habiéndolo cavilado largamente. Disculpe que objetemos, senadora, pero el conde Madara es un político idealista, no un homicida, diferenció el maestro Jiraiya, no queriendo creer que quien una vez había sido un Jedi pudiera cometer semejantes actos.
Llámelo sentido Jedi si quiere, maestro Jiraiya, pero solo es un presentimiento, asoció Sakura únicamente con una tenue sonrisa ante lo burdo que sonaba. Buena Jedi sería, senadora, sospechó Onoki con aire bromista, pero para alabar sus instintos al mismo tiempo. En su día, y Onoki siempre lo recordaba con nostalgia, había pensado en encargarse personalmente de entrenar y recibir en la Orden Jedi a la ahora joven senadora de Naboo. Su recuento midichloriano en relación a su sensibilidad a la fuerza no era excelso, estaba dentro del promedio de cualquier Jedi, pero sus sentidos eran muy agudos desde su más temprana infancia y esta situación lo demostraba. Un Jedi debía dejar que la fuerza lo guiara, que le susurrara lo que debía hacer, y pocos Jedi eran tan prestos como la senadora en seguir sus instintos cuando estos le hablaban, sin dudar. Como todos, Sakura sabía del asunto de los mineros de especias desconformes en las lunas de Naboo sobre las contrataciones, mas ello involucraba a la reina Conan. ¿Por qué la atacarán a ella que representaba a su planeta en el Senado? No tenía sentido, pero lo que Sakura sí creía era que el conde Madara, antes maestro Jedi, estaba aliado con los separatistas y recientemente vinculado al virrey Omura Mitokado y la Federación de Comercio, y él sí que tenía razones para quererla muerta. Mal que mal llevaba años en los tribunales de la Suprema Corte por su intento de apoderarse de Naboo y matarla hace 8 años. Invitando a los maestros Jedi a acompañarla, así como al senador Obito, Sakura continuó con su camino, conduciéndose a la par que el maestro Onoki, quien caminó a su lado, siempre apoyándose en su bastón. Usted sabe que el conde Madara fue un Jedi, senadora, recordó el maestro a la izquierda de la peligrosa, nunca asesinaría a nadie, no lo tiene en la sangre. Cierto es que el conde había abandonado la orden, pero por asuntos de política en su mundo, no porque hubiera traicionado lo que los Jedi representaban. Pero lo que sí es seguro, senadora, es que usted está en grave peligro, obvió el maestro Onoki, deteniendo su andar y haciendo que la senadora hiciera igual. Maestros, llamó el canciller Shimura, conduciéndose por el pasillo hacia ellos en compañía de su esposa Takara y su mano derecha Torizu. Yo sugiero que la senadora sea puesta bajo la protección de los Jedi, manifestó, pese a saber que aquello iba contra las reglas, ya que la política no podía vincularse a la Orden Jedi. ¿Cree que sea prudente en estos tiempos difíciles? Se aventuró a cuestionar Obito, pues los Jedi tenía labores más importantes, sin menospreciar a su amiga. Si me lo permite, canciller, no me parece que la situación, protestó Sakura, abogando precisamente por los Jedi en cada una de sus mociones en el Senado. ¿Sea tan seria?, interrumpió Danzo con aparente indignación ante aquella idea. Yo creo que sí, senadora, estoy consciente de que una seguridad adicional podría parecerle molesta, pero tal vez alguien que le sea familiar podría ayudar, meditó, buscando su bien, o eso parecía, un antiguo amigo. El maestro Ataque sugirió en voz alta, sabiendo que él y su padawan la habían protegido en años pasados. Es posible, él y su padawan acaban de regresar de una misión en Ansion, reconoció el maestro A en voz alta, ya que eran de los Jedi más capaces. Como senadora de la República, Sakura estaba continuamente ocupada, pero a lo largo de los años y durante sus 2 períodos como reina había encontrado tiempo de enviarle cartas y mensajes a Sasuke. Ambos se habían mantenido en contacto por correspondencia, seguían siendo amigos y en el fondo Sakura estaba feliz por poder volver a verlo, aunque fuera de forma, ansiosa a decir verdad por poder verlo y abrazarlo como tanto había deseado hacer durante estos 8 años, pero en ese momento se mantuvo seria e indiferente porque no necesitaba más seguridad ni era correcto habiendo tanto que los Jedi podrían hacer en lugar de protegerla a ella. Más poco parecía importar lo que ella tuviera que decir, frunciendo el ceño al encontrar su mirada con la del canciller. Sakura no podía decir si las intenciones de ese hombre eran buenas o malas, pero no sabía si podía confiar en él, era un instinto pero que siempre seguía. De pie junto a la senadora Aruno, pequeño por su estatura y apoyado en su bastón, el gran maestro Onoki observó en silencio al canciller Shimura. Era el deber de los Jedi estar al servicio de la República, pero mentiría si no dijera que sus instintos le decían que algo no estaba bien. Él ya de por sí deseaba proteger y asistir a la senadora, a quien consideraba una más de la Orden Jedi, dado su pasado. Pese a saber que no era apropiado, ¿por qué hacerlo por una imposición del canciller? Senadora, hágalo por mí, se lo suplico, rogó Danzo observando a la joven senadora. La idea de perderla es insoportable, declaró pareciendo mortalmente preocupado por ella, y quizás demasiado, pensó la peligrosa con ojos críticos. Está bien, canciller, aceptó Sakura sin otro remedio, aunque con un suspiro de frustración. Kakashi se reportará con usted cuando antes, prometió el maestro A en nombre de la Orden Jedi. Gracias, maestro A, agradeció la Aruno con una ligera sonrisa, no pudiendo pedir más.
Aunque por dentro Sakura quisiera correr de regreso a su apartamento, darse un baño, cambiarse de vestido y lucir mucho menos rígida que como se veía en el Senado, esperar a que Sasuke apareciera y abrazarlo como tanto había deseado hacer y no podía olvidar que estaban al borde de una guerra, hoy o mañana estallaría definitivamente el conflicto entre la República y los separatistas que ella tanto buscaba impedir o ralentizar a través del diálogo, pero quizás interiormente supiera de antemano que aquello era inevitable y por ello precisamente buscaba que los Jedi se encontrasen libres de responsabilidades inútiles, porque vaya que serían necesarios en dicha guerra. Leyendo las ideas que daban vueltas por la mente de la joven senadora como si viera a través de un estanque, Onoki sonrió muy discretamente, alando de una de las mangas de su vestido, ante lo que Sakura bajó la mirada en respuesta, inclinándose a la altura del gran maestro Jedi que le susurró para que solo ella pudiera oírlas unas sencillas pero precisas palabras y que la hicieron reflexionar. Se preocupa demasiado poco por usted, senadora, y en exceso por la política. Cuidado con el peligro, acepte nuestra ayuda y aunque sea por ahora. De haber sido por Onoki, la habría ayudado de forma privada y sin necesidad de que el canciller actuara de intermediario, mas no había opción, por lo que Sakura asintió en silencio. Obedecería, pero solo porque la fuerza le decía que era lo correcto. Tras despedir a la senadora Aruno, que procedió a retirarse rumbo a su apartamento en la República 500 acompañada por su doncella, su encargado de seguridad, su astromecánico, su delegado y un pelotón de guardias que se encargaría de custodiar su residencia. Los miembros del Alto Consejo Jedi que habían acudido a recibirla y mostrar su respeto y sosiego al saberla a salvo pese a tan serio atentado fueron convocados momentos después por el canciller Shimura a su despacho para hablar de la problemática por que atravesaba la República. El canciller Danzo Shimura se encontraba sentado ante su escritorio en su elegante despacho, con su esposa Lady Takara de pie a su diestra y su mano derecha Torifu a su izquierda, con un gran ventanal rectangular a su espalda que permitía contemplar el agitado tráfico de Coruscant y el cielo azul ligeramente grisáceo ante la contaminación y los remanentes del atentado a la senadora Aruno que aún continuaba en el aire, con los enormes edificios y torres elevándose como una acrópolis encantadora y llamativa para los miembros del Consejo Jedi sentados sobre los divanes frente al escritorio del canciller a quien escuchaba muy seria y atentamente. En la entrada del despacho se encontraban dos guardias vestidos de rojo oscuro, como dos figuras imponentes y poderosas, con sus grandes cascos curvos y largas capas que casi rozaban el suelo. No sé cuánto tiempo más podré posponer la votación, cada vez se unen más sistemas estelares a los separatistas, recordó Danzo en voz alta, desviando la mirada hacia su esposa de pie a su lado. Si logran su cometido, y puntualizó el maestro a eso intento, tratando de mantener el diálogo lo más posible ya que eso que lo que buscaban los Jedi. No permitiré que esta república, que se mantiene en pie desde hace 1000 años, se divida en dos, discutió el Shimura, siempre pareciendo el líder más idóneo para la democracia. Mis negociaciones no fallarán, declaró con convicción fuerte. Si fallan, debe entender que no hay suficientes Jedi para proteger la República, aclaró, sin ánimo de dudar de las capacidades del canciller. Velamos por la paz, no la guerra, pero cada vez comenzaba a parecer que ambas líneas convergían. Los Jedi se contaban por cientos, miles, pero eso era Coruscant donde cientos de seres sensibles a la fuerza se reunían y convergían en pro de una misma causa. Claro que había otros Jedi en otras partes de la galaxia, pero ellos actuaban en solitario y no unidos como uno, que era lo que predicaba la Orden, y en cualquier caso más de un Jedi considerablemente fuerte había desertado o abandonado la Orden por distintos motivos en los últimos años o habían muerto, como había sido el caso de Minato. Además, los Padawan y futuros Jedi más jóvenes se sentían demasiado seguros de sus capacidades pese a no haber enfrentado nunca un campo de batalla real o una guerra. ¿Cómo aceptar así el inminente conflicto que cada día se tornaba más y más próximo? Cerrando los ojos un momento, meditando la problemática e intentando acercarse a la fuerza para saber qué decisión tomar, el gran maestro Onoki pensó en Sasuke Uchiha, y joven pero sin duda el padawan más capaz de su generación, y que a diferencia de los demás jóvenes arrogantes él mismo también era arrogante, aunque no sin justa razón si sabía de la crueldad, de la guerra y la muerte desde su infancia. Su pasado de esclavo le facilitaba aquello y también haber participado en la liberación de Naboo durante el bloqueo. Era joven y muy temerario, pero era de los pocos Jedi capacitados para lo que tarde o temprano ocurriría. ¿Lo estarían los demás? Maestro Onoki, llamó el canciller Shimura, haciendo que el maestro Jedi volviera la mirada hacia él. ¿Cree que esto termine en guerra?, consultó con incertidumbre. El lado oscuro crea mucha confusión, suspiró Onoki con pesar. Me temo que es imposible ver el futuro. Había una nube de penumbras nublando su juicio.
Los Jedi se aferraban al reglamento dejado por sus predecesores en el caso de aquellos más jóvenes, mientras que los más veteranos y sabios como el maestro Onoki se asían a los principios sólidos que habían fundado la orden en su día, pero era difícil saber qué hacer. Su sensibilidad a la fuerza era primordial, pero muchos confundían la arrogancia y temeridad con el instinto, arriesgando sus vidas y muriendo irremediablemente. El lado oscuro de la fuerza estaba más y más presente con el tiempo, era como si la amenaza Sith a la cual se habían enfrentado hace 8 años matando al presunto Sith que a su vez había tomado la vida de Minato no hubiera desaparecido. ¿Sería posible que no hubieran resuelto realmente el problema? ¿Realmente no habían matado al maestro sino al aprendiz? Aquella era la regla de los Lores Sith. Siempre dos había de haber, un maestro que transmitía el conocimiento y un aprendiz que se nutría de ello hasta volverse más fuerte y matar a su maestro. ¿Por qué si no los Jedi verían tan nublado su juicio y poder de decisión? Fuera cual fuera la verdad, tendrían que tratar de evitar la guerra a toda costa, y la misión de Kakashi y Sasuke en Ansion había terminado la noche anterior cuando habían iniciado su regreso a Coruscant, llegando en la madrugada, cuando el sol todavía no había emergido del horizonte, reportando todo lo sucedido al Consejo Jedi junto a la maestra Mito Uzumaki y su padawan Tayuya. Sasuke había podido siquiera dormir un poco en el camino de regreso a Coruscant, porque la hora a la que se habían reportado al consejo era el horario normal para que todo Jedi comenzara con su jornada diaria de entrenamiento. En el centro de la sala de meditación se encontraba el Uchiha, sentado en el suelo y con los ojos cerrados, flotando ligeramente ante su latente conexión con la fuerza. Detestaba meditar, no porque fuera aburrido sino porque lo obligaba a mirar en su interior e intentar encontrar la paz que se alejaba cuando estaba a su alcance. Nunca había sido capaz de encontrar paz interior debido a sus miedos y las emociones beligerantes que latían en su interior, pero ahí estaba, intentando. A varios metros de distancia estaba Kakashi observándolo en silencio, vistiendo su típico atuendo de Jedi. Una camisa de cuello alto marrón claro bajo una túnica de terciopelo crema que se ceñía a su cuerpo por un fajín de la misma tela, y sobre esta un cinturón de cuero marrón rojizo donde reposaba su sable de luz, pantalones de cachemira beige y botas de cuero marrón rojizo como su largo abrigo. Vengan a mí, murmuró Sasuke, esforzándose por hallar paz a través de la meditación y sin éxito. No vienen a mí, suspiró, abriendo los ojos y aterrizando en el suelo al cesar en su meditación. Como siempre, haces un pobre trabajo de meditación, Sasuke, criticó Kakashi, acercándose a su padawan. Tienes que aislar tu mente consciente de la realidad y conectarte con la fuerza, recordó, ante lo que el azabache entornó los ojos. Eso intento, pero hacerlo no es tan fácil como parece, obvió el Uchiha, dirigiéndose a las gradas. ¿Y de dónde tomo su abrigo? No lo sé, Kakashi, creo que la meditación no es lo mío, consideró en voz alta, acomodándose el abrigo sobre los hombros. Sasuke, suspiró el ataque únicamente, no sabiendo qué más decir para animarlo. Harías bien en escuchar a tu maestro, joven Uchiha, intervino una voz sumamente familiar. Escuchando suficiente de la conversación, el gran maestro Onoki en compañía del maestro ingresaron en la sala de meditación, encontrando a maestro y padawan en uno de sus permanentes tira y afloja. Kakashi era uno de los mejores Jedi de su generación, sabio, prudente y muy inteligente, además de mesurado, pero su área era el diálogo y la diplomacia, mientras que su padawan era astuto, ágil, determinado y un experto en la estrategia de la guerra. Hasta su forma de usar el sable de luz era la clásica para un enfrentamiento, y estas diferencias tan complementarias entre sí eran lo que nutría su relación y los hacía chocar al mismo tiempo. Sonriendo para sí bajo la máscara, Kakashi inclinó la cabeza como señal de respeto ante los maestros Jedi, como también hizo Sasuke a su lado, sin importar que el ataque siguiera tan estrictamente el código Jedi en cada aspecto de su vida. Había roto la regla de no tener apegos hace mucho tiempo con Sasuke, a quien amaba como a un hijo, lo que hacía que su relación fuera tan única, cómplice y especial. Deteniéndose ante el duro ataque Uchiha, como muchos llamaban a tan singulares maestro y padawan, Onoki sonrió ligeramente. De solo profundizar más en su introspección y meditación, estaba convencido de que Sasuke Uchiha sería promovido a caballero Jedi en ese preciso momento, pues sabiduría, arrojo y sensibilidad con la fuerza eran algo que tenía en demasía. Sí, maestro Onoki, fue todo lo que Sasuke pudo decir, comprometido a seguir intentando. Pero por ahora hay algo más importante en que pensar, aclaró el maestro con tono serio. Se ha presentado una encomienda al Consejo Jedi, el canciller Shimura pide su asistencia, comunicó, no estando totalmente de acuerdo con ello. Perdone que pregunte, maestro, ¿pero por qué?, inquirió Kakashi, hablando tanto en su nombre como en el de su padawan.
La senadora Aruno sufrió un atentado con motivo del acta de creación militar que se está discutiendo en el Senado. Intentaron matarla, reveló el maestro A, sorprendiendo tanto a maestro como a Padawan, y por su propia seguridad es que el Consejo Jedi tiene la labor de velar porque no sufra ningún daño. Los Jedi habrían decidido aquello por su cuenta, pero el canciller había insistido en intervenir. Bajando la mirada, Sasuke se esforzó por permanecer imperturbablemente tranquilo y no permitir que sus sentimientos lo traicionaran, pues los maestros Jedi podrían sentirlo, pero en su corazón agradeció que Sakura estuviera a salvo. No se perdonaría que algo le pasara y él ni siquiera hubiera podido volver a verla. ¿Quién podía atreverse a lastimar al ser más puro de la galaxia? Desde la distancia, Sasuke había seguido con admiración la carrera política de Sakura pese a su deprecio por la política del Senado, maravillado al presenciar desde lejos cómo la chica que había conocido no había cambiado, seguía luchando por los que no tenían voz y eso hacía que la amara aún más. Era un sueño egoísta desear volver a verla y lo sabía, pero anhelaba sentir el aroma floral de su cabello, ver el brillo de la inteligencia y pasión en sus ojos esmeralda, o escuchar su dulce voz y era tan egoísta por querer verla otra vez más que cualquier otra cosa. Meditando la situación, llevándose una mano al mentón por encima de la máscara, Kakashi se contuvo de desviar la mirada a Sasuke, quien sin duda estaba feliz por tan inesperada asignación. Kakashi había aprendido de su fallecido maestro Minato a no confiar en los políticos sin importar lo amables que parecieran, y Sakura no era una excepción sin importar que la recordara con cariño. Entiendo, suspiró el ataque finalmente, ¿y la senadora está de acuerdo? Preguntó pese a intuir cuál sería la respuesta. Ni nosotros lo estamos, aclaró el maestro Onoki, estando de acuerdo en proteger a la senadora más en no en la forma. Podríamos haberla ayudado si ella lo hubiera pedido, pero el canciller determinó que lo mejor para ella sería estar bajo nuestra protección. Los Jedi tenían su modo de hacer las cosas, sin intermediarios. La senadora es el único político en que podemos confiar y debemos protegerla, recordó al maestro A, pero por ahora no deberán investigar la identidad del asesino, solo protegerla. Necesitaban que ocurriera algo más para actuar en consecuencia. Eso haremos, maestros, asintió Kakashi sin dudarlo. Partiremos enseguida, anunció formalmente. Que la fuerza esté con ustedes, deseó el maestro Onoki, confiándoles la seguridad de la senadora. Inclinando la cabeza con respeto, Kakashi y Sasuke se retiraron en silencio para cumplir con la encomienda del Consejo Jedi cuanto antes. Hablando objetivamente, y Kakashi lo sabía, había mucho que hacer. Reunirse con la senadora Aruno en su apartamento en la República 500, estudiar el terreno en sí y remediar cualquier posible oportunidad que pudiera encontrar el o la asesina implicado en el asunto con el fin de proteger mejor a la senadora pero no más. Los Jedi no tenían permitido hacer una investigación hasta que no sucediera nada más preocupante o que volviera a poner en peligro la vida de la senadora, no por su cuenta y no habiendo recibido aquella orden, y Kakashi no iría contra el código Jedi. Caminando a la diestra de Kakashi, perdido en sus propios pensamientos mientras abandonaban el templo Jedi, Sasuke tuvo el impulso de querer regresar a su habitación, darse una ducha, lo que ni siquiera había podido hacer esa mañana, cambiarse de ropa o tan siquiera verse ante el espejo a fin de verse más presentable, conteniendo el tratar de acomodarse el abrigo o alisar su rebelde cabello azabache. Sakura había dejado de ser la reina de Naboo hace tiempo. Cuando la viera no tendría que cuidar hasta el más mínimo de sus movimientos en presencia de otros, pero era muy importante para él y llevaba 8 años sin verla. Los nervios lo estaban devorando. El sol comenzaba a cruzar el cielo y dirigirse al otro extremo del horizonte para ocultarse cuando el duro ataque Uchiha abordó el ascensor que los llevaría hacia el apartamento de la senadora Aruno, ambos en completo silencio y meditando temas muy opuestos entre sí. Kakashi observó los rascacielos que comenzaban a parecer gigantescos monolitos naturales, como todas las grandes construcciones que adornaban la ciudad, solo entonces deteniéndose a considerar cuál sería la opinión de la senadora Aruno sobre su presencia para velar por su seguridad como había ordenado el consejo, a diferencia de su joven padawan a quien sabía y sentía profundamente nervioso a su lado. La mayor parte del tiempo, y Kakashi se enorgullecía por ello, Sasuke mantenía en control sus emociones, excepto esta vez. La Olonet y los medios alababan continuamente a Sasuke Uchiha, y no era para menos. Su singular atractivo, arrojo y carisma personal eran incuestionables, pero al futuro Jedi no le importaba nada de ello ni creía lo que se comentaba de su persona. Prueba de ello fue la forma en que durante su breve trayecto a bordo del ascensor y cada vez que sentía que su maestro no lo veía trató de peinar su rebelde cabello azabache, acomodar su abrigo o túnica y lucir presentable de 1001 formas que se le ocurrieran, resultando casi irrisorio para el ataque que se hizo el desentendido. Pareces nervioso, comentó Kakashi, desviando la mirada hacia su padawan.
No lo estoy, contestó Sasuke de forma como convincente, terminando de acomodarse el abrigo. No te veía tan nervioso desde que caímos en ese nido de Gundarks, rememoró el ataque en voz alta con el fin de distraerlo. Tú caíste en esa pesadilla, Kakashi, y yo te rescate, aclaró el Uchiha con una sonrisa ladina. ¿Lo olvidaste? Kakashi tenía mucho talento para tergiversar sus aventuras. Ah, sí, es cierto, aceptó el peligris en voz baja, saliendo mal parado de aquel relato. Por alguna razón que Sasuke no entendía pero que le resultaba divertida y curiosa, Kakashi y él tenían la costumbre de llevar una cuenta de todas las veces en que se habían salvado el uno al otro durante sus misiones a fin de cobrar un favor la próxima vez que regresaban a Coruscant, ya fuera esto invitarle el almuerzo o hacer un esfuerzo extra en el entrenamiento o simplemente pilotar un speeder en plena noche, pese al odio que Kakashi le tenía a volar por un evento ocurrido en sus días de Padawan a fin de olvidarse de todo, pero lo verdaderamente divertido para Sasuke es que al recordar sus misiones y aventuras juntos, Kakashi siempre parecía recordar que salía airoso y que él arriesgaba su vida y debía ser salvado cuando sucedía justo lo contrario. Aunque vergonzoso de recordar por su parte, Kakashi no pudo evitar reír por lo bajo, contagiando a Sasuke, justo lo que buscaba lograr para eliminar la tensión existente en el ambiente, mas eso solo sirvió por un par de segundos, ya que cuando la distracción pasó, Sasuke volvió a mostrarse tan tenso como antes y Kakashi sabía bien por qué. Porque estaba enamorado e iba a volver a ver a la chica que le había robado el corazón y se había adueñado de su alma a los 11 años, y Kakashi también había estado enamorado en su juventud y sabía perfectamente lo que Sasuke sentía. Estás sudando, suspiró Kakashi, absteniéndose de reír. Relájate, respira hondo, aconsejó, no queriendo que su padawan se desmayara a causa de los nervios. No la he visto en 8 años, obvió Sasuke a fin de justificar su sentir, y no era para menos. Tranquilízate, Sasuke, recuerda que ya no es la reina, comentó el ataque a fin de aligerar el ambiente, sin éxito. No es por eso que estoy nervioso, murmuró el Uchiha, pero su maestro no pudo escucharlo. ¿De qué manera Sasuke podía expresar el nudo que sentía en el estómago y la garganta? Llevaba 8 años sin ver a Sakura, no recurría a medios como la Holonet y televisión para contemplar su imagen, sonaba lastimero, por lo que llevaba 8 años imaginando la bella mujer en que se habría convertido la chica que recordaba, y si él no estaba a la altura de sus expectativas. Compartir cartas era una cosa, pero verse tantos años era otra, más teniendo el peso de tantos momentos juntos a sus espaldas, y el peso de un sentimiento que día con día crecía. ¿Sakura sentiría lo mismo? Sasuke negó en silencio, tratando de no pensar en ello o perdería la razón. Era anecdótico para Kakashi, quien sonrió ladinamente bajo su máscara. En su día, cuando había tenido alrededor de la edad de Sasuke o un poco mayor, él también había sentido unos nervios atroces de solo imaginar estar a solas con cierta duquesa a quien llevaba en sus pensamientos hasta el día de hoy, aunque ya fuera como un recuerdo de lo que podría haber sido su vida de haber abandonado la Orden Jedi. El amor era algo primordial en la vida de cada ser humano, conducía a un propósito y dirigía el ritmo de la vida, pero los Jedi no tenían permitido enamorarse, o eso decía el código, y tras una espera que pareció interminable, el ascensor se detuvo en el piso en que se encontraba el apartamento de la senadora, permitiendo a los Jedi familiarizarse con el terreno del pasillo que los llevó a una puertas dobles a la que siempre educado Kakashi llamó, esperando por breves segundos hasta que éstas se abrieron, revelando a un rostro ligeramente familiar para Kakashi y Sasuke, que fruncieron el ceño con curiosidad. Lejos del joven pacifista, aunque seguía siéndolo con fervor, que había ascendido a una posición de poder gracias al aprecio del jefe Migui, Metal Lee a sus más de 20 años era el representante Gungan de Naboo en el Senado de la República y mano derecha de Sakura en sus decisiones, vistiendo una elegante túnica de seda zafiro de cuello alto y redondo, debajo una camisa azul de cuello alto y cerrado, con un grueso margen azul claro que comenzaba en los hombros y formaba una línea vertical hasta el final de la tela, con 9 botones planteados que cerraban su traje desde el cuello al abdomen, mangas ceñidas y muñequeras azul claro, pantalones azul oscuro y botas de cuero negro, con un elegante turbante sobre su corto cabello negro. Al abrir el cerrojo electromagnético que mantenía cerrados los apartamentos de la senadora, con el permiso de los guardias que flanqueaban la entrada, Metal se sorprendió gratamente ante tan ilustres visitas. Kakashi reconoció Metal, conteniéndose para no abrazar al peligris, tendiéndole la mano en su lugar. Me alegra verte, 8 años era demasiado tiempo. Y a mí, Metal le correspondió el ataque estrechándole la mano, sorprendido de volver a verlo. Te ves muy bien, sabía que el chico que recordaba seguía ahí. Gracias, sonrió el Gungan, honrado.
También es bueno verte otra vez, Sasuke obvió, volviendo la mirada hacia Luchia, observando con admiración el hombre en que se había convertido. Acompáñenme, a Sakura le encantará verlos, invitó con aire cómplice, haciendo sonreír a ambos Jedi mientras ingresaban en el apartamento. Senadora Aruno, los Jedi llegaron, anunció al cruzar el umbral de la sala. Mientras esperaba la inminente llegada de los Jedi, Sakura se había encontrado en el balcón de la sala, contemplando desde aquel lugar de honor la bella puesta de sol en compañía de su leal amiga Matsuri, quien se notaba tan apesadumbrada como ella por la muerte de Pablin, resignada a realizar su deber para que ella no hubiera muerto en vano. Acompañada además por el capitán Gaara Sabaku y por Naruto, que nunca se separaba de ella. Sakura volvió la mirada al escuchar la voz de Metal Lee, sintiendo que su corazón latía más rápido a causa de la emoción, sujetando la falda de su vestido al volverse hacia la sala, sabiendo que Matsuri estaría a su lado en todo momento para infundirle valor y estabilidad. Al ver a Sakura, Kakashi no sonrió ligeramente bajo su máscara. La chica que recordaba no había cambiado y que siguiera en la política era prueba de ello, así como su temple siempre elegante al caminar con la frente en alto. La única diferencia es que ahora lucía genuina, sin precisar de los usares de reina como hace 8 años y ahora ya no era una adolescente sino una mujer, y muy admirada por todos. Viendo a Kakashi bajar la cabeza con respeto y reverenciarla de igual forma que hace años atrás, hizo que Sakura sonriera de nostalgia mientras se detenía frente a él. Kakashi tampoco había cambiado mucho en estos años, pero prestarle atención fue lo que le impidió notar que alguien la observaba. Sakura portaba un exquisito vestido de seda índigo con detalles onix, de profundo escote redondo que se entallaba a su esbelta figura, con larga falda hasta el suelo, mangas lisas y acampanadas, y por sobre el vestido portaba una chaqueta superior de seda más pesada, adornada en pedrería malva que hacían brillar la tela a la luz como una lluvia de estrellas, de profundo escote en V que se cerraba escasamente a la altura del vientre por un cinturón de placas de oro con gemas ámbar en el centro, bajo el cual se abría para revelar la falda del vestido y largas mangas abiertas a la altura de los hombros y que rozaban el suelo. Su largo cabello rosado estaba peinado en una coleta alta que dejaba caer sus rizos a la altura de su nuca, resaltando una bella diadema de hilos de oro que enmarcaba los lados de su rostro y dejaba caer un diamante en forma de lágrima sobre su frente, a juego con unos largos pendientes ovales de oro, y alrededor de su cuello una guirnalda de oro de la que pendía un dije en forma de la casa real de Nagoya. Al verla, Sasuke se sintió demasiado abrumado como para reverenciarla apropiadamente. La inocente niña de 14 años que recordaba se había convertido en una mujer de belleza sin igual, rebosante de elegancia y gracia, etérea en tan exquisito ajuar que se entallaba a su delicada figura, y no habría podido reconocerla de no ser por sus ojos esmeralda y su inconfundible cabello rosado. Es un placer verla de nuevo, milady, saludó Kakashi con caballerosidad, acercándose para tomar la mano de la senadora y besar el dorso de esta. El placer es mío, maestro Ataque, me alegra mucho volver a verlo, correspondió Sakura, inclinando la cabeza con respeto. Finalmente y curiosa, la peligrosa desvió la mirada hacia el Padawan junto a Kakashi, abriendo los ojos con sorpresa. ¿Sasuke? Recordó sonriendo como no había hecho en mucho tiempo. No puedo creerlo, se cubrió los labios para no reír, absolutamente superada al tenerlo delante. ¿Me reconoces?, inquirió Sasuke con un deje de superioridad, no habiendo esperado esa reacción de su parte. Sí, aunque has cambiado muchísimo, asintió la Aruno, olvidándose de los formalismos por completo y abrazándolo cuanto antes, sin hacer desaparecer su sonrisa. Te extraña mucho, suspiró para que solo él la escuchase, rompiendo lentamente con el abrazo y encontrando su mirada con la suya. También me alegra volver a verte, asintió el Uchiha, sonriendo ladinamente y sin apartar sus ojos de ella, y sus sueños no le habían hecho justicia a tanta belleza. Tenemos mucho de qué hablar, concluyó la peligrosa finalmente, decida a que ambos se sentaran a hablar cuando todo pasara. Siéntense, por favor, invitó, volviendo su mirada a Kakashi aunque regresándola a Sasuke al instante. Con la sonrisa más deslumbrante que cualquiera de sus cercanos había visto en ella, Sakura se sujetó la falda del vestido e invitó a sus visitas a tomar asiento en los divanes de la sala a la par que ella, tratando de no apartar la mirada de Sasuke. Y el Uchiha vestía una camisa gris claro de cuello en V bajo una túnica de terciopelo marrón oscuro que se ceñía a su cuerpo por un fajín de la misma tela, y sobre esta un cinturón de cuero negro donde reposaba su sable de luz, a juego con la chaqueta o capa superior de la túnica igualmente hecha de cuero, pantalones de cachemira marrón, botas de cuero negro, y sobre sus hombros colgaba un abrigo marrón oscuro.
En sus recuerdos aún seguía el inocente y tierno chico de 11 años que había conquistado su corazón, pero el atractivo y estoico hombre ante ella la sorprendía y desconcertaba a niveles insospechados, y deseaba poder conocerlo mejor. Aunque tomó asiento a la diestra de Kakashi, Sasuke continuó contemplando con fascinación y admiración a Sakura, observando cada movimiento suyo, recordaba a una chica idealista, inocente y tímida, pero en su lugar había una mujer elegante, inteligente y segura de sí misma, absolutamente irresistible con aquellos vivaces ojos esmeralda que brillaron al encontrar su mirada, haciéndolo bajar la mirada. Sin duda que, como Sakura había dicho tantas veces en sus cartas, ambos estaban felices de verse. Soy el capitán Gaara Sabaku de la seguridad de su majestad, la reina Konan está al tanto de su encomienda, comunicó Gaara presentándose a los Jedi que asintieron en señal de reconocimiento. Me alegra que esté aquí, maestro Jedi, la senadora corre peligro aunque no lo quiera aceptar, comentó, observando a la peligrosa. Han intentado matarme desde que me uní a la esfera pública, recordó Sakura para quitarle algo de peso al asunto. No quiero más seguridad, solo soluciones, y encontrar a quien quiere asesinarme, quiero respuestas. Llevaba más de 8 años en política y ataques como este eran normales, pero quería justicia para los suyos. Lo lamento, milady, pero estamos aquí para protegerla, no para iniciar una investigación, se apresuró en diferenciar Kakashi para no darle falsas esperanzas. No hay razón por la que no podamos hacer ambas cosas, desestimó Sasuke con la máxima educación posible. Encontraremos a quien quiere asesinarte, Sakura, te lo prometo, garantizó con voz seria, viendo a Sakura sonreír ligeramente. Tendremos que ceñirnos a lo que ordenó el consejo, recordó Kakashi a Sasuke, aunque también para que lo supieran la senadora y los suyos, pero intentaremos ser de ayuda como Destino el canciller como Jedi tenían su palabra de ello. En ese caso, espero que con la presencia de ambos aquí, el misterio de este ataque se pueda aclarar, consideró Sakura en voz alta, siempre diplomática y sintiéndose más tranquila con ambos presentes. Si me disculpan, este día fue muy largo y difícil, y quisiera descansar, se excusó, deseando darse un baño e irse a dormir. Por supuesto, milady, asintió Kakashi, levantándose junto con Sasuke a la par que ella. Sasuke llamó a Haruno antes de retirarse, espero que podamos hablar más tarde, acotó dirigiéndole una luminosa sonrisa como invitación. Asintiendo en silencio como única respuesta, Sasuke se golpeó mentalmente, ¿no debería decirle algo más a Sakura tras 8 años sin verse? Por supuesto que sí, pero no podía olvidar que aunque su primer arrebato fuera arrojarse y besarla, no era posible, y además Kakashi estaba a su lado como recordatorio permanente de que tenía un código que seguir como Jedi pese a sus propias reservas. Afortunadamente Sakura se retiró en silencio en compañía de su leal doncella Matsuri así como de Naruto, que sonrió al encontrar su mirada con la de Sasuke, que hizo igual, feliz de verlo y recordar viejos tiempos. En la entrada de su habitación privada, Sakura volvió la mirada por sobre su hombro hacia Sasuke, sonriendo para sí al ver que él había vuelto la mirada en su dirección, articulando una palabra con los labios y sabiendo que él la entendería. Luego, su reencuentro no podía quedarse solo en un saludo por las apariencias y en presencia de otros, quería que tuvieran la oportunidad de hablar como los viejos amigos que eran tan pronto les fuese posible, a solas. Sin desvanecer la sonrisa ladina de su rostro, Sasuke respiró mucho más tranquilo, volviendo a parecer sereno e imperturbable a la diestra de Kakashi, teniendo ahora la importante labor de asegurarse de que el apartamento de la senadora fuera lo suficientemente seguro como para no tener que tomar medidas en las próximas horas. Está feliz de vernos, eso es bueno, facilitará nuestro trabajo, suspiró Kakashi, asintiendo ante Metal Lee, que pidió permiso para retirarse. Pues yo sí me alegro que estén aquí, en estos momentos toda seguridad es poca para la senadora, reconoció el capitán Sabaku a solas con los Jedi. El consejo Jedi creían que los mineros desconformes en Nagoo estaban implicados, pero yo no estoy de acuerdo con ello, confesó, ya que la senadora Haruno tampoco lo creía. ¿Ha descubierto algo? Estaremos mejor preparados para proteger a la senadora si tenemos idea de a qué nos enfrentamos, señaló Sasuke con voz pétrea. No mucho. La senadora Haruno lidera la oposición a que se cree un ejército de la República, y se cree que los atentados son para disuadirla de su postura, contestó Gaara, solo pudiendo hacer conjeturas al respecto como la propia Sakura. Pondré un hombre en cada piso, y yo estaré en el centro de mando, un piso más abajo, informó, retirándose con el respeto de los Jedi que asintieron en respuesta. Quédate aquí, Sasuke, comprobaré la seguridad, destinó el ataque confiando en su Padawan, infórmame si sucede algo, mencionó volviendo la mirada hacia él. Sí, maestro, acató el Uchiha, más que pleno interiormente ante aquella misión.
confiando en las capacidades de su padawan como siempre, aunque siempre tuviera muchas críticas que hacer al respecto, buscando el mejor futuro posible para Sasuke, viéndolo como si fuera su propio hijo. Kakashi se retiró en silencio tras los pasos del capitán Gaara Sabaku, queriendo estar seguro del terreno en que su padawan y él se encontraban, en especial Sasuke, quien se notaba deslumbrado por la hermosa senadora, mas tratando de confiar en él como había hecho en tantas oportunidades a lo largo de los años. Kakashi quiso creer que la inmadurez de Sasuke no afloraría por primera vez en tantos años. Intentando honrar la confianza de su maestro, Sasuke obró igual que haría Kakashi de encontrarse en su lugar. Se paseó por la sala de forma lenta y pausada, observando cada rincón antes de aproximarse al balcón, estudiando el cerrojo que bajaba la ventana y el cristal en caso de un ataque, pero aunque todo en él lo llamase a ser objetivo y pensar hasta en el más mínimo detalle, el Uchiha no pudo evitar volver la mirada hacia la puerta de la habitación de Sakura, a donde tanto quería ir para hablar con ella. En ese punto Sasuke estaba seguro de dos cosas: que Sakura se había convertido en la mujer más hermosa que hubiera podido imaginar, y en que estaba ansioso por volver a estar junto a ella, aún más enamorado de ser posible. Tenía nuevos horizontes que perseguir y contemplar junto a Sakura. Como futuro Jedi, desde que se había unido a la Orden, Sasuke se había enorgullecido en ver a través de lo imprevisible y estar alerta. Su pasado en Tetooine, en la cloaca de la galaxia, por decirlo de algún modo, al estar en el borde exterior, lo había preparado para ello, por lo que se tomó muy en serio el reunirse con Sakura en su habitación, y no para hablar de cuánto la había extrañado a lo largo de estos 8 años, sino para estudiar que su habitación fuera segura y escuchar el que por lejos le parecía el plan más arriesgado que hubiera escuchado en su vida, y decía escuchado porque a él se le habían ocurrido otros peores. Sakura quería actuar como carnada, su habitación en sí era perfectamente segura, pero sería tonto por parte de Sasuke no imaginar que un cazarrecompensas o asesino entrenado no hallaría una fisura por la cual actuar, y la Aruno tenía pensado que él se aprovechase de ello para actuar de ser preciso. Con la chaqueta superior de su vestido desabrochada, desprovista de sus joyas y con su elegante peinado deshecho para que sus largos rizos rosados cayeran sobre sus hombros, Sakura observó atentamente cómo Sasuke se paseaba por su habitación. Matsuri estaba acomodando algo en su armario en busca de un camisón sencillo para dormir en caso de que sucediera un nuevo ataque, y Naruto se encontraba de pie junto a la entrada custodiando su seguridad con el ánimo de serio de una gárgola. No estoy de acuerdo con esto, bufó Sasuke, temiendo que ella saliera lastimada. Espero que el asesino o asesina no piense igual, o no funcionara, bromeó Sakura acercándose a él junto a los ventanales. Esa prueba de Blaster, mencionó para que él lo supiera y dejara de estar tan nervioso. Es probable que el asesino lo sepa, acotó el Uchiha, volteando a verla. No lo sé, Sakura, esto me parece demasiado peligroso, confesó, pensando objetivamente. De eso se trata. Sasuke obvió la Aruno, dando un paso más cerca de él. Sé que es peligroso, pero lo mejor para atraer a un depredador es con un señuelo, y yo estoy dispuesta a hacerlo. Había arriesgado su vida de formas incluso peores y él había sido testigo de ello. Confío en ti y en Kakashi, estoy segura de que podrán con lo que sea. Aquello estaba fuera de discusión para ella, solo lamento que tengas que aburrirte vigilándome. Dudaba que protegerla fuera divertido o emocionante. No hay otro lugar en toda la galaxia donde quisiera estar, protestó él sin dudarlo, observándola intensamente. Cierto es que ser un guardia para un político no era el mejor panorama que se le podría ocurrir, pero Sasuke no cambiaría el volver a verla y estar tan cerca suyo ni por todas las riquezas o aventuras del mundo. Y a lo largo de todos estos años 1000 preguntas se habían juntado en su corazón, haciendo que desde el principio se cuestionara qué es lo que realmente sentía por Sakura. Había hecho falta que el tiempo pasara, él creciera y madurara para darse cuenta de que aquello era amor, pero había sido preciso volver a tenerla delante para saber que su futuro y destino tenía un rostro y su realidad un único nombre: Sakura Aruno. En vano, Sakura llevaba los últimos 8 años en la política tratando de convencerse de que lo que sentía por Sasuke era un recuerdo, el hálito nostálgico de una adolescente de 14 años embelesada por un chico tierno y dulce que la comprendía y ahora sería digna de tener un lugar en su corazón. Sakura no pudo evitar ruborizarse, queriendo apartar la mirada de los ojos de Sasuke ante aquel pensamiento, pero sus ojos no le respondieron, permaneciendo fijos en los de Sasuke, quien a su vez no dejaba de observarla. Él había dejado de ser un niño hace mucho tiempo y ella misma tampoco era una niña. ¿Sería posible? Y la peligrosa reaccionó al advertir movimiento por parte de Matsuri, quien finalmente abandonó el armario con el camisón que buscaba. Sasuke llamó a Aruno en voz baja, sin poder apartar sus ojos de él. ¿Sí? Asintió el Uchiha, igualmente hipnotizado por aquellos pozos esmeralda.
Tengo que cambiarme, recordó Sakura en apenas un susurro, señalando a Matsuri con la cabeza. Claro, suspiró Sasuke, sintiéndose como un tonto al no haber pensado en ello. Dicho esto, Sasuke se marchó en silencio, mas en un arrebato quiso detenerse en la entrada de la habitación, quiso quedarse y volver la mirada hacia Sakura, pero se reprendió mentalmente por pensar así, siguiendo con su camino, decidido a permanecer en la sala durante las próximas horas y tratar de meditar como no había hecho en todos estos años para mantenerse conectado a la fuerza y anticipar toda amenaza para proteger a Sakura, esta incluso sentir su respiración cuando se encontrase dormida. Protegerla iba a ser su deber más sagrado esa noche y estaría a la altura de la confianza que Sakura depositaba en él. Retirándose en silencio para darle privacidad a su amiga, Naruto cerró la puerta de la habitación tras de sí, conteniendo una sonrisa al darse cuenta del intercambio de miradas entre Sasuke y Sakura, pero no diría una sola palabra al respecto. Tan pronto como se encontró a solas en la habitación y salvo por Matsuri que se aproximó a su tocador para preparar todo y sanear su cabello, Sakura se dejó caer pesadamente sobre la cama emitiendo un profundo suspiro y llevándose una mano al centro del pecho, mordiéndose el labio inferior y sin dejar de sonreír, sintiendo su corazón latir desesperadamente mientras revivía una y mil veces el rostro de Sasuke y la intensidad de su mirada. Había pasado los últimos 8 años sin poder sacarlo de su mente, y ahora que volvía a verlo sentía que no podía respirar y